Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente presentadora, que es Catalina Rivera. Catalina es psicóloga organizacional de la USACH y es máster en esta especialidad también. Y tiene 16 años de experiencia en diversas posiciones en organizaciones con fuertes desafíos respecto a la gestión del talento, que es de lo que nos va a hablar directamente. Y al igual que las otras temáticas, la gestión del talento tiene desafíos en la TAM que no son idénticos. Hay algunos elementos compartidos con nivel internacional también, y la experiencia de ella viene en empresas como Maciza, Groupon, SMU, Banco Santander y American Tower. Los dejo entonces con Catalina Rivera. Catalina, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. ¿Es parado esto? Te puedes parar acá, o te puedes parar acá, donde tú quieras, o te Súper. puedes poner una posición fija, pero No, te no hay puedes desplazar. problema. Lo único que tienes que fijarte es que no se tape Ok, cuando se proyecta. súper. Eso. Hola, bueno, buenos días. Ya me presentaron un poco, pero solo para mostrarles un poquito más del lado y tal vez por qué lo que vamos a compartir hoy día, que no es, la idea es que no es una clase, sino que es contarles lo que me ha tocado ver en todo este tiempo de cómo funciona la gestión de talento. Presentarme yo, soy mamá de dos locas chiquitas, Sofía y Rafaela, que me vuelven loca. Llevo de mi carrera la mitad afuera, una expatriación que fue bastante larga en México, así que mi primera hija es mexicana y los últimos 6 años los pasé en Estados Unidos en una asignación internacional también, por lo tanto mi segunda hija es gringa y yo soy una fiel sanantonina de corazón, así que bueno, no tiene el corazón ahí repartido en distintos lugares. Me la he pasado estudiando porque me gusta mucho. Como comentamos ahí, empecé en la USACH, pero la Adolfo Ibáñez es mi segunda casa, fui parte del Magíster de Recursos Humanos, de Liderazgo Adaptativo, me entretuve estudiando en la Universidad de Miami, que fue donde me pasé los últimos 6 años, como les contaba, y estudiando bastante en el INSEAD, en la Escuela Europea de Negocio, últimamente todos los temas de liderazgo acelerado, así que bueno, una nerd estudiosa, y sacando certificaciones también en talento y en recursos humanos, y como comentaban ahí, en Maciza, en Groupon, en Santander, y los últimos 6 años estuve en American Tower, que es esta organización que son dueños de todas las empresas de telecomunicaciones, como directora de talento y desarrollo para África, Europa y Latinoamérica, que fue muy interesante, creo, como para ver las diferencias, las similitudes y cómo estamos trabajando los temas del talento. Así que bueno, esa soy yo. Y solamente contarles dónde estoy hoy día, que son empresas Banmega, que varios me han dicho, oye, yo tengo mi plan de ISAPRE contigo. No es lo mismo. Se parece, pero no es igual. Empresas Banmega pertenecen un 100% a United Health Group. En Chile no es muy conocido, pero en Estados Unidos es un monstruo. Es de la lista Forbes, somos el número 21 a nivel global, y es la empresa de salud más grande del mundo, holding privado, que son los dueños del 100% de lo que es Empresas Banmédica hoy día, que como pueden ver estamos en Perú, Colombia y Chile, con organizaciones que probablemente ustedes conocen, ahí me enseñaron cómo era el puntero, pero ya se me olvidó, que como sonaba, bueno, estaba Médica, pero también está HDI, que hoy día se llama Gil Seguro, ISAPRE Vía 3, la Clínica Santa María, Dávila, GEL, Vida Íntegra, Clínica Bio Bio, Clínica Ciudad del Mar, y bueno, organizaciones, yo sé que hay alumnos que probablemente están, no sé si de Perú o de Colombia, pero en Perú es Pacífico Seguro, en la red de Salud Sana, San Felipe, en Colombia está Colmédica, la clínica del Cante, la clínica de La Colina, en total somos 25.000 empleados. Así que es una organización que tiene muchos desafíos también, y ni hablar cuando hablemos del tema de gestión de talento y de algunas, no quiero decir dificultades, pero en el tema latinoamericano tenemos realidades que a veces nos hacen la gestión de talento un poco más compleja. Habiendo pasado el tema de la presentación, me gustaría compartir con ustedes esta definición que no es nueva, es más vieja que el hilo negro. La primera vez que lo vi fue mi primer trabajo en el 2006 en Maciza. Viene del Corporate Leadership Council, que ahora lo tiene Gartner, pero en realidad después de haber estado la mitad de mi carrera viviendo fuera y en compañías de rubros tan distintos como industriales, retail, banca, últimamente en lo que se llama Real Estate Investment Trust, y ahora en la salud de nuevo, creo que sigue funcionando perfectamente lo que nosotros entendemos por lo que es talento, lo que queremos entender por lo que es talento. Cuando la primera parte o el circulito de arriba, que es la capacidad, es generalmente lo que todos entendemos o históricamente hemos trabajado de lo que es talento, que la persona pueda hacer el trabajo, lo haga bien, que tenga buen desempeño, un trabajador, ¿verdad?, top dentro de nuestra organización. Pero no tengo ninguna duda que el componente de la aspiración, sobre todo hoy después de la época de pandemia, que qué aspiración, querer crecer, ¿verdad? Querer exponernos, querer conocer más, querer ponernos ahí
fuera de nuestra zona de confort y pedir un poco esos espacios y pedir las oportunidades. Y la agilidad, que hoy día ha tomado un tremendo peso y seguramente lo han hablado antes, lo han hablado en el MBA y lo van a seguir hablando, que es la capacidad de aprender, ¿verdad? De aprender, de movernos rápido, de tener la capacidad cognitiva y emocional de asumir un rol en un contexto que no conocemos, de poder lidiar bien con los cambios. Les podría decir que cuando empezamos en el 2006, y de hecho en esta teoría en particular, la capacidad era lo más importante. Había modelos que podías ver los circulitos más grandes, más chiquitos, pero la parte de la agilidad y la aspiración estaban en un segundo, en un tercer plano. No tengo ninguna duda, y después sobre todo de lo que pasó con el COVID y de cómo hemos tenido que reorganizarnos, que personalmente creo que la agilidad y la aspiración sí son los temas que marcan la diferencia entre un talento y un core talent, ¿verdad? O alguien que hace el trabajo y que es parte de la organización. Y la manera de medirlo, de reconocerlo, de desarrollarlo es súper particular de las organizaciones, de los líderes, pero quería mostrárselos porque además las nuevas tendencias que vienen hoy día en los temas de talento nos están ayudando mucho a priorizar o a trabajar en cómo rescatar a aquellas personas que están en la organización que quieren moverse y que pueden con esos desafíos. Y probablemente, o lo que tiene que ver con la capacidad o con las habilidades más técnicas, lo podemos suplir de otra manera. Yo todavía no encuentro, y aquí les comparto mi experiencia, una, una manera de gestionar que las personas nuestros colaboradores aspiren a más. Creo que eso es algo que, y ahí puedo ser polémica, que viene un poco de fábrica, y el tema de la agilidad, que también es querer aprender y tener esa curiosidad constante, es mucho más difícil de desarrollar. Lo que es la capacidad, bueno, cuando estamos acá en formaciones o en entrenamiento, eso es lo que estamos tratando de mejorar, ¿verdad? Pero lo que es la agilidad y la aspiración me parece que son críticas en la gestión de talento, en cómo lo desarrollamos, cómo lo identificamos, cómo lo potenciamos. Lo que le quería mostrar acá, un poco compartiendo la evolución o cómo se ve hoy día el tema de la gestión de talento, y disculpen si vengo muy influenciada por lo que fue la experiencia en Estados Unidos, es empezar a mirar un poco el talento y las organizaciones desde otra perspectiva. Lo que podemos ver hacia la derecha tiene que ver con esta gestión de trabajar el talento por áreas. No sé si algunos de ustedes trabajan en recursos humanos o han estado involucrados en procesos de sucesión o de talento, de revisión de talento, que generalmente vemos a las personas que tenemos talentosas en nuestra área para seguir un camino más o menos establecido dentro de lo que conocemos, y se da bastante poco el intercambio o conocer más allá cuáles son los talentos que tenemos hoy día. Se trabaja más en silo y por supuesto los procesos para que se dé ese desarrollo tienen más que ver con ciertas burocracias o procesos establecidos. Lo que está pasando, o lo que hemos visto, lo que está hoy día en tendencia, es que estamos empezando no solo a mirar las áreas, sino que ahora estamos empezando a mirar a las personas. Y aquí les puedo contar la historia de las últimas tendencias del Talent Marketplace, que no sé si lo han escuchado, que en Latinoamérica va a ser un poco difícil que pase, pero que en Estados Unidos está muy, muy, muy de moda, que empezar a darle a las personas la oportunidad de que nos demuestren sus aspiraciones, ¿verdad? Como veíamos en el dibujo anterior, que nos den a conocer un poco su necesidad de aprender, de empoderarse, de conocer otras cosas, de mostrarnos sus habilidades, de que les demos oportunidades más allá desde donde los hemos visto y generar las instancias para eso. Y los que lo han llevado al extremo ya ni siquiera tiene que ver con la persona, sino que con habilidades particulares que yo ocupo por horas. Eso ya es como el extremo más abierto de lo que es el Talent Marketplace, que requiere, como se imaginarán, un montón de temas que, bueno, vamos a ir conversando a lo largo de a lo largo de la presentación, para llegar a una instancia en donde efectivamente nosotros no contemos con áreas de talento, no contamos con personas talentosas, sino que contamos con un portafolio de habilidades e intereses que podemos poner a disposición de la organización. Me avisan si voy muy rápido, pero me dijeron que no era una clase, entonces quiero hacerlo rápido para que después conversemos. ¿Qué significa lo que vimos antes al final? Que cuando nosotros hacemos la gestión de talento planificada, es la sucesión, súper ordenadito, podemos llegar hasta cierta, ¿cómo se puede decir? Flexibilidad con los talentos, pero hay un plan que tenemos claro que muchas veces queda obsoleto. Puede pasar, nos hemos dado cuenta que el mundo se mueve muchísimo más rápido. Y la manera de hacerlo generalmente recae más en recursos humanos, en gestionarlo y que avance. El facilitado, que es lo que le puedo contar en mi experiencia que hemos logrado manejar en algunas compañías,
es cambiar un poco esta visión de lo que es la gestión de talento y orientarla más a las personas y a las habilidades en lugar de área, y cambiar lo que nosotros pensamos que es desarrollo de carrera, no por posiciones, sino que por experiencias. ¿Qué experiencias tendría que tener una persona para que esté más preparada hacia un siguiente nivel o a un cargo de mayor complejidad? Y ahí hay que cambiar un poquito el switch y por eso tal vez los dibujos que elegí para ilustrar la idea es que también implica cambiar un poco la mentalidad de los colaboradores, que el desarrollo de carrera no es solo ascender, sino que también puede ser tomar, en base a esta aspiración y esta habilidad y estas ganas que tengo de aprender, funciones que pueden ser paralelas o hasta incluso podrían ser de un nivel que esté inferior en la organización, todo con el fin de que estemos más preparados para mayores desafíos futuros. Pero sin duda requiere un cambio de mentalidad para que se pueda permitir este desarrollo, esta flexibilidad organizacional y de proceso, de que la gente realmente pueda hacer calzar sus intereses con las necesidades que tiene la organización. A mí me parece que es un win-win, y de hecho el nombre de la presentación es Gestión de Talento para el Crecimiento Sostenible, y es la razón por la que empezó todo esto del marketplace. ¿Qué pasa si puedo ocupar a mis colaboradores en donde tengo necesidades, donde ellos quieren aprender y yo también necesito apoyo? Nuevas ideas, proyectos, innovaciones. Se da ahí una linda conjunción cuando empezamos a trabajar en la gestión de talento facilitada. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos asignaciones que van a ser un poco más complejas, más de largo plazo, más cuidadas también. Si me voy a ir a hacer algo que no es de mi zona de confort, que yo no conozco, ¿puedo fallar? ¿No puedo fallar? ¿Cómo me van a medir? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Entonces, hay todo un cambio de mentalidad en la organización de hacer esto con un foco de innovación y de agilidad. Y por supuesto, el último, que es el más ágil, que personalmente tratamos de hacer en la organización en la que yo trabajaba anteriormente, es que es on demand. Van surgiendo proyectos, van surgiendo necesidades y se van presentando a los distintos colaboradores, y donde hay interés se va haciendo un match de dónde están las dos cosas, ¿no? Proyectos, incluso en Estados Unidos se llaman gigs, o sea, por peguitas, ¿no? Alguien necesita una ayuda en algo y hago la pega y me voy 1 hora o 2 horas, hay un trabajito, una chambita, y conozco a otro jefe, e incluso este nivel que es absolutamente ágil, no hay mediación ni de recursos humanos, ni de procesos establecidos, sino que se facilitan plataformas en donde las personas se pueden conectar, jefes, necesidades y colaboradores, sin que medie ningún tipo de necesidad, necesariamente de autorización ni de control. Ya varios pusieron cara nerviosa, abrieron los ojos grandes, porque en realidad genera, sí, sin duda, una tensión en la organización, porque el esquema de control y de jerarquías y de burocracia a los que uno está acostumbrado se ven tremendamente amenazados. ¿No? Estoy permitiendo que los colaboradores busquen lo que quieran hacer y yo como organización voy supliendo mis necesidades sin mayor control. Ahora, ¿quiénes van a ser los principales sponsors para que algo pase así? La idea de esto era haberlo hecho con un tema interactivo de encuesta, pero no nos funcionó. Y mi humilde opinión de lo que yo he visto acá es que el mayor facilitador en realidad es el líder. Y acá me voy a aprovechar lo que queda de la presentación, pensando que ustedes son los futuros líderes o los futuros CEOs, los futuros CEOs de grandes corporaciones, que nada de esto realmente es posible sin un cambio de mentalidad en nuestros líderes, de entender cuál es su rol en la gestión de personas, en el desarrollo de personas, en no quiero decir altruismo, pero entender que el hecho de entender que las personas pertenecen a la organización y no a una jefatura en particular, y entender tu liderazgo como algo que implica desarrollar personas, creo que sí es uno de los principales sponsors. Si lo vemos así en detalle, lo mismo que estamos conversando ahora, hay que trabajar en una cultura y una mentalidad de liderazgo y de los colaboradores también, como hablábamos antes. También implica que uno entienda que el desarrollo de carrera no es juntar cargos, sino que es juntar experiencia, y que por otro lado los líderes comprendan que tienen un trabajo súper súper importante en eso, en su mentalidad de permitirlo. La segunda es la tecnología. Esto con tecnología funciona increíble. Hay plataformas a nivel global que hoy día lo están haciendo de manera fantástica, como Gloat, como Paddle, si quieren revisarlo. Hay grandes influencers en el mundo de los recursos humanos, si es que a alguno de ustedes les gusta, como John Bersing, que han trabajado profundamente en lo que es talento y los marketplaces y cómo generar esta agilidad completa, que no les sorprenda de dónde salió. O sea, existía antes, pero sin duda que el boom se dio con el COVID. ¿Y dónde fue? No sé si ustedes conocen The Body Shop o se han comprado cremitas alguna vez. Bueno,
Lo que pasó es que con COVID, cuando cerraron todas las tiendas, tenían que tomar una decisión si los despedían a todos o, bueno, cómo podían entonces aprovechar las habilidades, hacer un upskilling o un reskilling de la gente que tenían en la organización. Y dijeron, bueno, trabajemos con una startup canadiense, que era esta compañía que se llama Paro, y veamos cómo podemos llegar a toda la gente que tenemos en la organización y conocer sus habilidades, qué saben hacer, qué les gustaría hacer, aprovechemos. Partieron con diseño gráfico. Necesitaban hacer una campaña comunicacional con avisos, con afiches, y a lo mejor hay alguien en los locales que sabe de diseño gráfico. Tiraron el aviso y efectivamente había una jefa de local a 25.000 kilómetros de donde estaban central que podía hacerlo y empezaron a generar este upskilling, reskilling y aprovechar los talentos de la gente. Sin COVID, ya sabemos que muchas cosas que sin COVID no habrían pasado, pero bueno, en este caso fue sin duda positivo, creo, para todo este tema de la gestión de talento ágil, en la necesidad de reaprovechar nuestros talentos y de generar ese mix. Lamentablemente, bueno, ustedes estamos todos acá en la TAM, ¿cuál es nuestra gran piedra en el zapato para que una cosa como esta pudiera funcionar? La regulación laboral. Ustedes saben que en Estados Unidos no hay ni contrato, o sea, es súper fácil generar todo esto acá. Mientras más se endurezcan las legislaciones, no sé si hay alguien que tenga algún contacto con el ministro del Trabajo, por favor dígale que esto es muy bueno, que vale la pena explorarlo al menos, de poder empezar a trabajar en sistemas que sean más flexibles. Hoy día llega a tal nivel de endurecimiento que hasta es muy difícil para nosotros como empresa Banmédica, con toda esta organización, poder gestionar hasta movimientos internos, ¿no? Por estos temas de regulaciones legales. Creo que eso sin duda como la TAM nos deja bien atrás. Ahora, yo no pienso que eso no nos impida trabajar en la gestión de talento ágil, y ahí, perdón que sea tan pesada y vuelva a lo mismo, pero pienso que sí podemos contar con el apoyo de la gestión que cada líder hace con su equipo. Más allá de la regulación y más allá de la tecnología, nada va a reemplazar lo que es que un jefe se interese por tu desarrollo. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí personalmente estoy segura que jamás habría tenido la carrera internacional que he tenido si no fuese porque me topé con jefes maravillosos en el camino que me dieron, no sé, algo, todavía no entiendo qué, pero alguna cosa me dieron y me dieron la oportunidad de trabajar a través del mundo con tantas culturas y con responsabilidades. Sin ellos habría sido imposible. Y aquí me voy un poco a un tiempo, o sea, me voy como a un mundo más análogo que digital, en donde no podemos reemplazar esa relación de personas, ¿verdad? Del interés de quienes forman parte de tu equipo. Ahora, lo que me he topado en la vida es que generalmente logramos hacer todos estos programas muy bonitos, muy equipados, con tecnología. En mi empresa anterior eran 27 países que teníamos que gestionar para poder tener una gestión de talento ágil y que funcionara, pero nos topamos siempre en este punto. Yo ya sé quiénes son, sé qué es lo que quieren hacer, tengo más o menos dónde hay oportunidades, aunque sea planificado o aunque sea facilitado y no estemos en la parte más ágil. Sí, como organizaciones en general sabemos dónde podemos mover a las personas, dónde tenemos necesidades a través de los planes de sucesión, pero lo más difícil es saber, bueno, si la persona quiere, si está interesada, que se generen conversaciones de carrera, si las asignaciones que estamos pensando tienen sentido o no, y ahí recaemos siempre un poco en si nuestros líderes o nosotros mismos nos sentimos equipados. No sé, aquí me va a faltar mi encuesta live también, pero ¿qué tan equipados nos sentimos nosotros para tener conversaciones de carrera? ¿Qué es lo que uno siempre escucha, incluso con nuestros propios equipos? El temor empieza una tensión, empezamos a transpirar todos helados. ¿Cómo voy a hablar de carrera si yo no tengo, no sé qué puesto le puedo ofrecer, me va a pedir más sueldo? Mejor es como un tabú casi muchas veces. Y la verdad que hay muchas teorías dando vuelta, pero hay una en particular que a mí me gusta mucho, que seguramente ustedes la conocen y si no, los invito a conocer, que es un libro que se llama Help Them Grow or Watch Them Go. Se los recomiendo profundamente, que es una mirada súper simple de lo que es el desarrollo de persona y el desarrollo de carrera. Y acá, sin querer ser maleducada ni pasar a llevar los autores, sí quise tomar algunas láminas o algunas cositas que salían, espérame, me fui para adelante, perdón, sorry, aquí mi habilidad me está jugando en contra. Este, pero tengo mucha aspiración y mucha agilidad, así que vamos a ir para atrás, que eso es lo que importa, tengan ese mensaje ahí en la cabeza cuando estén con su equipo. Perdónenle ahí esa parte de la capacidad.
¿Qué es lo que es desarrollo de carrera? Y esto es lo que pueden ver en ese libro que yo de nuevo acá muy humildemente estoy poniendo como un pequeño nugget. Es que el desarrollo de carrera al final es ayudar a las personas a pensar críticamente qué experiencia y aprendizaje necesitan para aprender y avanzar en su carrera o en su desarrollo profesional. Y eso no tiene que ver con otra cosa que con conversaciones de calidad. Y esas conversaciones de calidad, de nuevo, no quiero pasar a llevar ese libro, pero si lo pueden mirar, tiene que ver con entender qué fue lo que hizo la persona antes, qué es lo que le importó, en qué era buena, qué le gustaba hacer, qué le gustaría hacer a futuro, y dónde encuentra ese gap de aprendizaje y experiencias que necesitaría para estar preparado para un desafío a futuro. Ahora uno podría decir, hay temas de tiempo, no me atrevo, y en realidad la comunicación es fluida. Si hay un interés y una real curiosidad de saber qué es lo que quiere la gente que trabaja con nosotros, lo demás es música. Es dedicación y, de nuevo, de hecho, este libro lo dice, aquí lo único que necesitan es curiosidad, curiosidad e interés de saber quiénes son las personas que trabajan con ustedes para poder orientarlos y ayudarlos a ver qué experiencia y aprendizajes pueden ofrecer. La otra buena noticia de esto, siento yo, y de nuevo, si seguimos con el tema de la sustentabilidad en el talento y cómo hacemos que esto realmente aporte al negocio y sea un win-win, es que la mayoría de esto tiene que ver con aprender haciendo, con experiencia. Si es que han escuchado el 70-20-10 de un plan de desarrollo, es que el 70% en realidad tiene que ver con hacer el trabajo, un 20% con el coaching, con el mentoring o con la exposición, y un 10% con el entrenamiento formal. No quiero decir que el MBA vale solo un 10%, yo no dije eso. Pero si me preguntan, el 70% es donde en verdad uno aprende. Y acá hay una gracia, hay un win-win, que en las organizaciones hay mucho que hacer. Siempre hay mucho que hacer, siempre hay proyectos, innovaciones, revisiones, miradas nuevas, frescas. Y la verdad es que si nosotros hacemos el trabajo de combinarla o de encontrar una manera, una red de combinarla, tanto la organización como las personas terminan creciendo. Y de hecho dice que es como el Holy Grail, es como nosotros como jefes tenemos eso en la mano, no necesitamos recursos humanos. Oye, ¿qué proyectos, qué actividades, qué puedo hacer, qué aprendizajes puedo facilitar a las personas para que efectivamente estén listas a futuro para lo nuevo? Y aquí, bueno, esta palabra es como, esta frase por ahí es media redundante, pero bueno, la verdad es que uno no desarrolla el negocio, desarrolla las personas y después las personas desarrollan el negocio. Entonces, desarrollar el negocio significa desarrollar personas. Que es como la única frase que espero que de todo lo que dije, que se quede con ustedes, porque efectivamente eso genera, de nuevo, upskilling, reskilling, si lo vemos desde el punto de vista súper duro, es evitar movimientos o hasta desescalamiento de headcount muchas veces, porque decimos, bueno, ya no necesitamos esta gente, y está súper probado que es más barato reentrenar a una persona que traer de afuera habilidades. Entonces, miremoslo con una mirada, tengamos esa mirada sustentable de lo que es la gestión del talento. No es un tema tan blando, no es un tema tan emocional, es un tema que efectivamente tiene un impacto en el negocio, en el bottom line. Yo pedí permiso para mostrar esto porque esta es la estrategia de talento que tenemos en la empresa FAME, que me dieron permiso. Así que he tenido la oportunidad de desarrollar en estos 3 meses que llevo acá. Llegué a Estados Unidos hace muy poquito, así que perdónenme, no tengo COVID, ya me hicieron todas las pruebas. Ya. Cada vez que voy a alguna parte, si llegaste a Estados Unidos, Delta, no, ya tengo todo, estoy bien. Pero mostrarles un poco lo que estamos pensando y para que vean que esto es una estrategia real de talento, una compañía de 25.000 empleados donde tenemos claro que el crecimiento sostenible del negocio no va a pasar, sino tenemos una estructura, una cultura y una estrategia de alto desempeño que no va a pasar tampoco si no tenemos realmente a nuestros líderes con esa mentalidad de crecimiento y de desarrollo de las personas, para luego recién meterlo a lo más formal, que tiene que ver con la atracción, la retención, el desarrollo y la salida, porque eso también genera un flujo de talento para el crecimiento sostenible del negocio. Esta es efectivamente la estrategia que nosotros estamos siguiendo, tiene muchos pasos, no los voy a aburrir con eso porque ya se van a aburrir, pero si quisieran en algún minuto conocerlo, en realidad no es más que decir que el negocio no se va a sostener si nosotros no somos capaces de gestionar nuestro talento como el recurso más importante. Así que eso era. Muchas gracias. No sé si fui muy rápido o muy corto. Gracias. ¿Me siento o me paro? ¿Cómo es? Como tú quieras. Te No, puedes quedar. parado, Yo lo que ¿no? voy a hacer es facilitar las preguntas porque nos pueden Ya, llegar de la pues, casa o nos mejor. pueden llegar de la sala y yo te las Perfecto. voy a ir contando o les voy a dar el pase a las personas Súper, de la audiencia que lo hagan, a nuestros alumnos en general. súper. Entonces, sé que tenemos una pregunta en la casa porque la alcancé a ver hace un segundo.
Un par de personas nos preguntaban si nos podías contar un poquito más de las plataformas que existen, Sí, porque claro. efectivamente no están tan extendidas. No. Y nos preguntaron si nos podías contar un poquito más del libro Help Them Grow, Sí, claro. Watch Watch Them them Go. go. Eso. Sí, claro, claro. Bueno, la plataforma no, no vaya a aparecer después que estoy haciendo propaganda, pero la plataforma que es la que está, la que tiene mayor desarrollo, la que hoy día tiene mayores compañías, es una plataforma que se llama Gloat, Gloat. Lo más lindo de esa página, que los invito a revisar, es que tiene una cantidad de white papers, de estudios, de indicadores, de por qué esto sirve, que está fantástico, que está abierto y es público. Así que los invito a revisar, les prometo que no copien nada de esa presentación aquí, pero para que lo vean y lo revisen. ¿Qué problema tienen estas plataformas si uno quisiera hacerlo? Y de hecho cuando lo conversamos en Estados Unidos con la gente, no sé, de Fidelity o del Bank of America, que tuvimos muchas reuniones juntos, es la cantidad de gente que tiene que participar. ¿Por qué? Porque hoy día, si se acuerdan, o sea, no es que me quiero ir para atrás, pero un segundo nada más. Si pensamos en lo que es la gestión, no, no se ve, pero si pensamos en la gestión del talento ágil, hoy día se ha llevado a tal nivel que en realidad está gestionado por inteligencia artificial. La plataforma de Cloud no necesita casi nada de interacción humana, y como se podrán imaginar, eso igual nos genera a los de gestión de talento y los de recursos humanos la necesidad de upskilling, reskilling, porque si no nos vamos a quedar obsoletos. En donde efectivamente si tú quieres participar o ser parte de eso, llenas una ficha larga de un montón de cosas, de qué te gustaría aprender, y te van de incluso opciones de qué deberías estudiar. O sea, está todo totalmente armado con inteligencia artificial, y por el otro lado vas juntando tus necesidades o lo que tú quieres hacer con lo que está disponible en la organización. Sí necesita un mínimo de 3.000 usuarios, si no el AI no anda. Los que han trabajado en inteligencia artificial saben que los datos son clave y si no, no funciona. Si quieren algo más chiquito, está Paddle como Paddle, que ellos son unos canadienses muy choros, que es una startup, yo trabajé con ellos, me encantaron, son pagables, no son tan caros, y pueden hacer un escalamiento mejor para organizaciones que son más chiquitas. Sí es importante que sepan que, bueno, la organización que mejor lo trabaja es Unilever, que ellos son el principal cliente de Cloud a nivel global, pero no, se necesita mucha flexibilidad dentro de la organización para que esto pase. Hay un montón de silos que hay que derribar. Pero lo bueno es que democratiza, siento yo, que todas las plataformas como este tipo democratizan el talento, no necesitas pedirle permiso a nadie para ser parte de esto y puedes mezclar ahí las habilidades con lo que se necesita. Y el libro Help Them Grow o Watch Them Go es un libro que no tiene más de 60 páginas. Van a ver cosas que probablemente ya han revisado y conocen, como que es más barato, es más, cuando dicen, ¿y qué pasa si lo entreno y se va? Es mucho peor que no lo entrene y se quede, cosas de ese nivel que son súper típicas, pero te lleva por todo un camino de cómo sostener una conversación profunda, ¿verdad? Nosotros en la empresa anterior y en esta también hay todo un programa, Hablemos de Desarrollo, para ir rompiendo ese temor de conversar sobre este tipo de cosas, de cómo el crecimiento es como una pared escalada, no es realmente una escalera hacia arriba. Tiene muchos tips y es un libro muy bonito que entiendo que está disponible en español y en Amazon. Es muy fácil de encontrar. Perfecto. Suena muy interesante el libro. ¿Tenemos preguntas en las audiencias, las personas en la sala? Tenemos una. Para gente en la casa, estamos esperando que llegue el micrófono en la sala a nuestra alumna que va a preguntar. Hola, ¿qué tal? Oye, Hola. muchas gracias por la charla. Mi duda principal es, ¿cuáles son tus consejos para flexibilizar, ¿no? Como tú dices, las labores o los roles, ¿no? Finalmente tú me dices, o tú mencionaste que las empresas están divididas por áreas, ¿no? Entonces ahí encuentras el talento y empiezas, y dices, bueno, vamos a flexibilizar y pasar de aquí a acá, pero ese salto no es simple y me gustaría saber cuáles son tus consejos o qué has hecho para promocionar eso. Gracias. Me siento más cómoda contándote lo que he hecho, porque desde la experiencia de lo que ha resultado no. No te pregunté el nombre, disculpa. Beatriz. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo nos ayudó mucho en la organización anterior? Porque sé que esta vengo recién llegando. Primero fue conocer a las personas. Yo sé que suena un poco básico, pero saber lo más posible
¿ya? Primero partimos de manera análoga pidiendo fichas por PowerPoint, hoy día existen Forms y otras cosas, y después nosotros llegamos sí, a un sistema que trabajábamos con una plataforma que se llama PeopleTree, que era de Sudáfrica, nosotros trabajamos con Sudáfrica mucho, donde empezamos a pedir los perfiles, que toda la gente nos compartiera qué les gustaría hacer cuando grandes, sus habilidades, si se irían a vivir a otro país, qué carrera les gustaría seguir, qué habilidades les gustaría aprender. Y de todas las cosas que yo he hecho en recursos humanos, creo que esa herramienta fue la única que tuvo un 99,9% de respuesta. O sea, se podrán imaginar que desde el momento en que preguntamos, salvo una persona que nunca lo voy a olvidar, que vivía en Alemania, me dijo, yo no voy a contestar esto porque mi privacidad es más importante. Uno. Pero todos los otros empleados en realidad a nivel global no tuvieron ningún problema en compartir con nosotros qué querían y quiénes eran. Pusimos muchos indicadores también para entender lo que era el talento, eso de capacidad, habilidad y aspiración, le pusimos indicadores, estadística, puntajes, para ayudar al negocio también a hablar e intercambiar lo que era el talento. Y eso nos ayudó a llegar a un nivel o poder reconocer cierta base homogénea de quién eran las personas más talentosas para nosotros, o que tenían el mayor valor del talento a través de la organización. Y esas personas sí hicimos un poco un acuerdo a nivel organizacional, y por supuesto que venía desde el CEO hacia abajo, que la sustentabilidad de negocio estaba en peligro si no teníamos un siguiente nivel de personas preparadas para asumir desafíos. Nosotros crecíamos, cuando yo llegué éramos 15 países y cuando me fueron 27 y estuve 4 años. O sea, el crecimiento era exponencial y no tener a la gente preparada para asumir eso era un riesgo operacional. Entonces lo que hicimos fue mucho más sencillo de lo que parece. Empezamos a generar discusiones y foros en donde los gerentes generales de cada país eran responsables de presentar sus talentos y compartirlos. Por supuesto, al principio no llegaba nada, que me lo van a quitar, no, pero después bastó un CEO, que era el CEO de Brasil, que dijera, no, yo sí tengo muchos talentos, mira, son estos a distintos niveles, ahí sacamos toda la burocracia de si era jefe, gerente, no importa, según tus lineamientos y tus porcentajes y tus cálculos, esta gente es la más talentosa y yo estoy de acuerdo también, pasan a ser parte de la organización. Los pongo a disposición, veamos qué les podemos ofrecer. Lo otro que hicimos desde el otro lado fue generar proyectos. Como decía, ahí hay mucha necesidad y la gente que quiere aprender, se generaron 17 proyectos a nivel global, en donde se le dio la prioridad a estas personas que habíamos definido como mayores talentos y que estaban todos en concordancia con eso, a que fueran quienes fueran parte de estos proyectos. ¿Podían no ir si no querían? Sí. Ahí está la flexibilidad, porque si no, obviamente que habían personas que iban a decir, no, si no me pagan más, yo porque voy a trabajar más, y ahí la aspiración jugaba un rol súper importante, pero otro que decía, no me importa, yo quiero ser parte de este mundo, quiero ser parte de este grupo de top talents, y quiero participar, quiero dar mi visión, quiero tener exposición. Y esos proyectos, además, eran proyectos de innovación, eran ágiles, o sea, no era algo que eran con fines de desarrollo en un 100%, no es que al final del día te decir, me diste una idea mala, no funcionó, una nota negra, ¿verdad? Había toda la flexibilidad y la oportunidad de que la gente pudiera dedicar horas de su semana a interactuar y a compartir con otros y empezar a generar un poco este intercambio. Yo te diría que desde que empezamos la estrategia en el 2017 hasta el último día que estuve con ellos, que fue junio del 2021, ese grupo de personas de Top Talent, yo diría que el 90% fue quien optó por los cargos del siguiente nivel, a nivel local y a nivel internacional. Pero nos facilitó mucho el trabajo previo de que hubiese visibilidad, que se conocieran y que pudieran compartir sus ideas y estos gerentes generales pudieran tener una visión. Pero es un trabajo de larguísimo aliento, larguísimo aliento. Como todo cambio cultural, y me imagino que Adolfo Ibáñez ustedes son los expertos en las teorías del liderazgo adaptativo, esto es un cambio adaptativo. Si es que ya lo vieron, es un cambio adaptativo, con todo. La presión, la olla a presión, la tapa se va a ir al techo en cualquier momento y uno ahí va regulando con ciertos procesos, ciertos criterios, pero es un cambio adaptativo. No sabes cuándo termina. Yo me moré 4 años y fue un trabajo de hormiguita. Con tecnología, después de eso, creo que van a poder tener un alcance mucho más grande. Pero bueno, se parte con un paso. Catalina, tenemos una pregunta desde la casa. Está Fernando Montenegro, que es alumno del Advanced MBA, y quiere hacerte una pregunta. Así que le damos el pase a Fernando. Fernando, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Catalina, por la presentación, muy interesante. Tenía la siguiente pregunta. Hace poco escuché sobre empresas que están implementando la autogestión, que las personas se autogestionan. Entonces, no conozco mucho de eso. ¿Qué opinas de la autogestión? ¿Cómo afecta eso al talento y cómo afecta la estructura organizacional al manejo del talento?
Sí, perfecto. Bueno, cuando nos vamos al extremo de la agilidad total en la gestión de talento, el foco principal ahí tiene que ver con la autogestión. O sea, y piensen cómo se pasan a llevar las estructuras cuando las personas para poder participar de una pega o una asignación o un proyecto no necesitan pedirle permiso a su jefe ni a nadie. O sea, es donde hay una total libertad y disposición de las habilidades dentro de la organización para generar trabajo. Creo que todavía es temprano para saber si funciona o no. Esa es mi opinión. Y no solo la mía, yo creo que con todos los que hemos estado, hasta ahora sí, Unilever es la que tiene la mejor experiencia y quien ha logrado, por lo que comparten, hacerlo, pero todavía creo que es muy pronto para saber si es un modelo exitoso o no. No sé, tú también trabajas en esto, Ujú. podrás opinar parecido, ¿no? Creo que hay temas, bueno, de flexibilidad laboral, como dijimos antes, temas Ujú. tecnológicos y de la organización del trabajo, porque en el modelo ágil en realidad trabajas por proyectos, trabajas por asignaciones, no tienes un puesto en particular, sino que estás a disposición de la organización totalmente abierto. De hecho, McKinsey tiene también un trabajo súper amplio, con eso si lo quieren revisar, donde dice cómo se debería estructurar, no es parte de esta presentación, pero si lo buscan lo van a encontrar, de lo que propone McKinsey de los equipos del futuro, en donde es totalmente autogestionado y de nuevo, se van a fijar que si lo llegan a proponer en su oficina, se van a poner todos duros, empiezan todos un poco a transpirar porque la tensión, o sea, uno empieza a sentir esa tensión en el cuerpo de qué pasa si se me desordena, ¿no? Hay un temor ahí de perder el control de la organización, pero yo no me atrevería a decir si es bueno o malo. Yo trabajé en Groupon 3 años, fui la gerente de recursos humanos de Latinoamérica de Groupon, donde era así, pero también es cierto que era una generación que estaba acostumbrada a la autogestión y a la libertad absoluta. Ahora les puedo decir que esa autogestión implicaba trabajar 14 horas al día o era muy difícil encontrar los límites, lo pasábamos increíble, era súper entretenido, pero también tiene costos. Entonces creo que todavía es muy pronto para saber si eso es factible en el largo plazo o no. No sé si respondí la pregunta, pero... Perfecto, me parece muy bien. Tenemos otra pregunta más en la sala y esta lamentablemente tiene que ser la última pregunta porque veníamos un poquito desfasados desde el break, No hay así que te problema. damos el pase para la pregunta en la sala. Vale. Hola, mi nombre es Hola, Claudio. hola, Claudia. Una consulta. ¿Cuáles crees tú que son las principales dificultades para cambiar el mindset de más de las personas que están en el organigrama, quizá un poco más abajo, de los líderes? Porque al menos la empresa que a mí me toca desempeñarme, justamente pasa eso. Ya para poder postular otros cargos ya no se le pide permiso al jefe. Súper. Que eso encuentro que está perfecto. Pero ¿cuáles son las estrategias para cambiar ese mindset de arriba? Porque me toca particularmente trabajar con agilidad y creo que el principal ripio que estamos encontrando es que los de arriba como que no tienen eso interno. Entonces, y de una u otra forma intentan definir ciertos controles, intentan definir horarios de trabajo y, flaco, acá lo que tenemos que trabajar es por proyecto. 2 semanas, este es el objetivo. Y eso como que cuesta un poco cambiarlo. Entonces, ¿cuál crees tú que son buenas estrategias para ayudar a cambiar ese mindset? Súper. De nuevo, más que hablar de consejos, te puedo contar lo que nos resultó y sin duda fue conectar el resultado final del negocio con una gestión de talento que apunte esa sostenibilidad. O sea, creo que a veces ellos no lo saben expresar en palabras, que es lo que me ha tocado al menos con un par de CEO ya a este momento, de cómo es que se relaciona o saben que tienen un problema. Eso lo he escuchado muchas veces. No sé si ustedes se han sentado con sus gerentes generales a conversar de este tipo de cosas, pero no lo ponen en palabras. Te dicen, mira, no entiendo, no sé si tengo toda la gente que necesito, siento que me falta talento, nunca están preparados, traerlos de afuera es súper caro, sale carísimo el hunting. Eso son como lo que uno escucha. Ellos no me ha tocado que lo puedan poner en palabras y nosotros sí, yo siento que los que hemos estado involucrados en estos proyectos lo hemos puesto en palabras y en números y en datos súper duros de lo que significa ocupar tu fuerza laboral, y perdón que suene tan duro, pero ocupar tu fuerza laboral en favor de lo que necesitas como negocio para su crecimiento. Y cuando lo pones en número le haces un poco el match a las horas que te ahorras, a las consultorías que te ahorras, como lo hizo Paddle, porque también ellos lo hicieron así. O sea, oye, me ahorré millones de dólares en diseño gráfico, en publicidad, porque ocupé mi propia fuerza laboral, lo que ellos querían hacer, lo que conocían, o hice upskilling o reskilling de personas que no eran codificadores, les enseñé a codificar como lo hacíamos en Groupon y oye, me salió más barato, ahorré tiempo y plata, y además ellos están entretenidos y comprometidos. Pero sí te obliga a hacer una conexión muy, muy estricta entre cómo el resultado del negocio se ve afectado positivamente al tener una gestión de talento ágil.
me ha resultado 2 veces y aquí en Empresa Médica me está resultando. Pero te voy a contar porque llevo 3 meses, pero por lo menos por ahora, al hacer esa traducción, yo creo que no hay CEO que no quiera mejorar su bottom line sin tener que hacer necesariamente una inversión financiera, porque si tienes tecnología, sí es cierto que no son programas baratos, pero no la necesitas, lo puedes hacer sin tecnología, es un tema más de tiempo y de disposición y de mentalidad y comunicación y cultura que seguramente también lo han estudiado. Pero no hay gerente general que no le guste escuchar, no tienes que poner mucha plata, solo tiempo, dame una posibilidad y mira cómo te cambia el número al final, no pierden nada. Pero creo sí, no sé si les pasa que en Latinoamérica el tema de la flexibilidad laboral desde el punto de vista legal es una tremenda piedra en el camino. Eso es así. O sea, Ujú. hasta que no haya legislación y ojalá haya algún ministro de trabajo escuchando en alguna parte, de sentarnos a conversar a ver qué se puede hacer, por lo menos para los que quieren, no para todos, pero para aquellos que sí quieren ser parte de una gestión de talento ágil, tengan la posibilidad y no se les vaya en contra los temas de contrato o de temas legales. Pero no sé si contesté la pregunta, pero es como me resultó al menos en las últimas oportunidades. Perfecto. A mí me quedó clarísimo. Me voy a aprovechar de la posición de moderador y de estar en el área. Una pregunta, por si la puedes responder con una frase. Chuta. ¿Qué aprendiste de los líderes en pandemia? ¿Qué apareció del ser humano que le toca una posición de liderazgo en esta brutal pandemia de 2 años casi? Con una palabra, sí. Compasión. Sí, compasión, compasión, compasión que finalmente, bueno, esa era una palabra, pero ¿por qué compasión? De ponernos en los zapatos de los otros. Yo eso lo vi en todo el mundo, hasta, no sé, yo trabajaba con Burkina Faso, con Niger, yo creo que hasta que no vino la pandemia nadie entendió que allá son países islámicos, que hay cosas que no se pueden, como que todos empezaron a meterse en las casas de otros, a entender lo que pasa alrededor y creo que esa compasión es lo mejor que salió de esta De la pandemia. pandemia. Sí, Perfecto. Catalina, muchísimas súper, gracias gracias. por la presentación. Te Gracias a pasaste. ustedes. Muchas gracias. Te pasé. Súper. Gracias. Muy bien, con los agradecimientos a Catalina, damos de inmediato la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es Claudio Sebach. Las personas que están en el rubro seguramente lo ubican. Nos va a hablar de energía y carbono para la neutralidad, electricidad y carbono para la neutralidad. Y es presidente ejecutivo de Generadoras Chile, ingeniero industrial y eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en ingeniería de la Universidad de Stanford. Se ha desempeñado en el sector público, en el privado, en el académico, en la sociedad civil, en los ámbitos de gestión pública, modernización del Estado, educación escolar, pobreza, en fin, claramente multidisciplinario en enfoque y en las áreas, Claudio, sin ninguna duda. Es cofundador de Enseña Chile y de Elige Educar, consejero Sofofa, embajador de Mujer, miembro de los consejeros de los consejos asesores de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, COES, también de la Universidad Católica, y del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres y del Consejo Asesor Presidencial para la COP25. Con toda esta experiencia, hay un montón de cosas que nos va a contar seguramente relacionadas a esto, Claudio. Muchas gracias. Te dejo el escenario. Si necesitas pasador, Sí, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Veo que ya ¿qué tal? ya me escuchan. ¿Qué tal? Ya te ¿Cómo escucho. están? Siempre encuentro terrible, porque lo único que refleja es que ya estoy cada día más viejo, ¿no? Entonces, no creo que sea mucho más. Y la segunda pregunta, si puedo hacer, es que me puedo sacar esto porque ya estoy con 3 dosis. Espero que, no sé si cambia mucho el audio, ¿no? Porque parece que bajó, ¿no? ¿Está bien? Oye, estoy muy emocionado. Reconozco que hace año y medio que no llegaba a una clase presencial, así que los felicito como Adolfo Ibáñez, que estén haciendo esto, creo que han liderado la vuelta post pandemia y creo que hacerlo a propósito de lo que estábamos recién escuchando, de compasión y de talento, es imposible cambiar, a pesar de que obviamente la mayor transformación digital de la historia más rápida del mundo nos la trajo la pandemia, esto no se puede cambiar por otra cosa. Así que, pero eso sé que sí, que sé que igual hay mucha gente que nos está viendo de afuera, pero esa es la virtud, que podemos estar, ojalá, combinando lo mejor de los dos mundos. Así que parto por ahí. Y lo segundo es, bueno, mi historia es bien larga. Me gustó mucho haber alcanzado a escuchar algo sobre lo anterior, sobre lo importante del talento. Y hablar un poco, y tiene mucho que ver con la historia de mi vida, lo que hemos hecho en Enseña Chile, buscando inyectar talento a la sala de clase. Me ha tocado trabajar en el Estado, donde la principal restricción no son necesariamente las leyes, sino que es el talento que podemos tener y retener en el Estado.
Y yo diría que en el sector energía, y sobre todo en lo que nos convoca, es el cambio climático, si esto no lo tomamos como un desafío donde tenemos que converger voluntades, es realmente un desafío que no va a ser posible. Y quiero hablarles un poco del mayor desafío que enfrentamos como humanidad, que es el cambio climático, y contarles sobre la electricidad. Que van a decir, obvio, este representa el gremio de los productores de energía eléctrica, que nos va a venir a hablar de otra cosa. Y para colmo, soy ingeniero eléctrico, así que me confieso de entrada los dos pecados respecto a lo que vengo a hablar. Pero la verdad que creo que quiero dejarles como mensaje al final es que el desafío que nos convoca es tan grande, pero tenemos oportunidades y lo vamos a tener que hacer juntos desde cada uno de los lugares que uno esté, porque es un desafío demasiado grande. Y por ahí voy a partir. Y a propósito de personas y cohesión social, estamos viviendo, diría, tres grandes shocks sistémicos. El primero y más evidente, reciente, y por una de las casi razones porque ya incluso no nos veíamos hace más de año y medio, tiene que ver con el reconocimiento que en nuestro país, en América Latina, nuestra gran deuda pendiente tiene que ver con la desigualdad, y probablemente lo que hay detrás de lo que ocurrió en octubre del 2019 está principalmente explicado en eso. Y si tal vez, si esto es una aventura mía, si es que en nuestro país hace 20, 30 años no hubiéramos construido espacio de cohesión social, por ejemplo, en la sala de clase, tal vez hoy día no estaríamos en el proceso que yo creo que es positivo y transformacional hacia el futuro. Soy un convencido que podemos salir mejor hacia adelante. Tal vez nos habríamos ahorrado lo que hemos vivido como país. En segundo lugar, bueno, la pandemia. Este es un mapa de los comienzos de la pandemia. Hoy día sería probablemente una gran mancha roja, donde estamos en la pandemia. Y cómo eso también nos ha removido como país, como industria, como planeta. Y lo tercero, que es en realidad lo más desafiante por lejos, y que curiosamente el cambio climático, la urgencia climática, la empezamos a sentir, y este año creo que voy a hablar de eso, llegó con mucho más fuerza que nunca, pero es por lejos lo que nos va a desafiar. Esto es una pregunta de sobrevivencia, y sobre todo aquellos que tenemos niños, tiene mucho que ver con lo que podemos legarle a nuestros niños. Entonces un poco de estas tres cosas voy a cruzar. Y lo primero es que, bueno, durante la pandemia, y a propósito de la pregunta del tema anterior, la electricidad no fue tema el año pasado, y eso es una buena noticia. O sea, como que pasamos por la pandemia, no se cortó la luz, la electricidad central para operar los hospitales, los respiradores mecánicos, para comunicarnos. Imagínense sin electricidad todo lo que son las telecomunicaciones, y ha sido un pilar fundamental, además del sostenimiento de la inversión y el empleo. Incluso el consumo eléctrico en Chile, al menos, casi no cayó. Lo cual, bueno, es una noticia buena para la industria, pero por sobre todo para la sociedad. Hay resiliencia. En segundo lugar, un poco contarle quién es esta industria de energía eléctrica. Es una industria que emplea no tan intensivo en capital humano como son otras industrias, cerca de 40.000 personas, eso es bastante menor, pero ha sido, al menos en los últimos años, probablemente la industria que más invierte en fierro, cemento, paneles solares, tecnología. Y hoy día estamos ejecutando una cartera de inversión que durante algún tiempo ha sido superior a la minería. Típicamente la minería, ¿no es cierto?, nuestro gran caballo de batalla como país, pero el sector energía eléctrica, está ejecutando proyectos por hoy, ustedes van a la lista de proyectos en ejecución, por 12.000 millones de dólares. Eso es mucha inversión y capital hacia el largo plazo. Y básicamente, todo lo que estamos haciendo es energía renovable. Todos los proyectos de calificación ambiental hacia el futuro, casi todo lo que está viviendo en ejecución y construcción, son fuentes de energía renovable. Y ahí voy a partir preguntándole, no sé cuántos de ustedes son del sector energía, voy a partir, me levanten la mano si alguno relacionado con el sector energía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta pregunta, y una que viene después, incluso cuando pregunto a pura gente del sector energía, hay tasas de error. Voy a partir, lamentablemente no me resultó la parte interactiva, pero voy a hacer que levanten la mano. ¿Cuántos creen ustedes que el porcentaje de electricidad que es renovable en Chile es el 65%? Levanten la mano. Cerca del 65%. Una persona. El 20%. Casi la mitad de la sala. El 47%. 1, 2, 3. Bueno, efectivamente el año pasado la energía eléctrica en Chile, producción renovable, fue el 47%. Lo cual nos sitúa en la medianía de la tabla, pero en el pasado fue mucho más. Hasta los 90 éramos un país fuertemente hidráulico, después vino la sequía del 98, y después a partir de la década del 2000 empezamos a crecer mucho económicamente y no fuimos capaces de seguir sosteniendo el ritmo renovable, y recién en el último tiempo hemos tenido energía renovable. Pero la gran
razón es porque estamos transformándonos en esto, es porque está bien, somos un país súper rico en energía renovable. Tenemos sol en Atacama, viento en la Patagonia, pero la razón más distintiva por qué ocurre aquí, y no ocurre en Bolivia, no ocurre en Nigeria, no ocurre en Argentina, al ritmo y la tasa como está ocurriendo en Chile, tiene más que ver con lo que llaman los fundamentals de Chile, que han sido los fundamentals de Chile. Uno, una apertura a la inversión extranjera durante 4 décadas. Bajo aranceles de importación, traemos equipos y tecnologías muy rápido, adoptamos nuevas tecnologías en nuestro país de manera muy rápida. Eso es gracias a nuestro Tratado de Libre Comercio. Somos un país de la OCDE, no nos recibieron en la OCDE por ser un país muy rico, nos recibieron en la OCDE hace 10 años porque teníamos una historia de calidad regulatoria, de procesos, de cómo decidimos regulaciones. Tenemos mercados súper competitivos. Hoy día son cientos de empresas generadoras que compiten en un mercado de generación. Cientos. Hay más grandes, más históricas, pero hoy día incluso, gracias a la transformación tecnológica, hay empresas chiquititas. Cada uno puede desarrollar un proyecto y libre entrada. Y finalmente hemos tenido como país, y sobre todo creo que hay convergencias con una mirada a largo plazo. En general, hemos sido capaces de sostener una mirada a largo plazo. Y eso nos lleva a que, por ejemplo, en el Bloomberg New Energy Finance, hemos estado sucesivas veces como el mejor lugar para invertir en energía renovable del mundo. Y eso es algo que yo creo que hay que estar orgullosos. Y por lo mismo, fuimos capaces también de ser el primer país del mundo emergente, lo han hecho algunos países desarrollados, de acordar un fin del carbón. Esto es la portada del Economist, y nos va a acompañar el Economist un par de veces, la revista británica, ¿no es cierto? Hay que hacer que el carbón sea el fin de la historia, se acabe el uso de carbón. Llevamos 200 años como humanidad quemando combustibles fósiles, 200 años desde la Revolución Industrial, a una tasa tal que hoy día en un año quemamos tanta energía fósil como la naturaleza se demoró 1 millón de años en producirlo. 1 a 1 millón. Y a una tasa tal que, bueno, estamos llevando, y vamos a hablar de eso más adelante, al despeñadero del planeta en términos de la cantidad de CO2 que se va a planeta. Pero gracias a lo anterior, estamos retirando el carbón con lo desafiante que es, la principal fuente de energía, produce energía 24 horas, es súper confiable, etcétera, etcétera, pero tenemos que hacer que el carbón sea la historia. Y a su vez, y esto lo traigo como contexto inicial, somos un país súper expuesto positivamente, pero también negativamente, por ejemplo, a las tasas tipo cambio. Y todos los insumos de la industria eléctrica son típicamente financiados e importados, y por tanto las tarifas en nuestro país son indexadas a dólar. ¿Y qué es lo que nos pasó en la crisis social? Se acordarán tal vez más de los 30 pesos. Los 30 pesos del transporte tuvieron que ver con la tarifa dólar. Pero unos meses antes se acordarán de los medidores inteligentes que venía un aumento de tarifa eléctrica. También, como industria y como país, nos hemos tenido que hacer cargo de los desafíos sociales que implica estar tan expuestos al mundo. Tiene de positivo, hemos creado, ¿no es cierto?, riqueza, desarrollo, pero nos hemos visto necesitados de estabilizar los precios porque una familia, y sobre todo familias más vulnerables, que les aumenten los precios de la energía 10% en un año, claramente, y a propósito de la discusión, por ejemplo, de la inflación, es algo que había que hacerse cargo. No voy a entrar en demasiado los detalles, pero una de las grandes virtudes es que vivimos en una crisis energética en la década pasada, producto que era cada día más difícil hacer proyectos de energía. Tendrán conciencia pasada, ¿no es cierto?, proyectos como Iraicén, Barrancones, Punto Alcalde, y además un país que creció mucho en la década del 2010. Entonces, mucho crecimiento, baja demanda, aumentaron mucho los precios de las licitaciones de energía, pero luego un cambio disruptivo tecnológico, básicamente acompañado del sol y el viento, y hemos logrado ir bajando esos precios que van a irse viendo reflejados en el futuro. El futuro de la producción de energía eléctrica va a ser más barato, pero eso no nos lleva necesariamente, perdón, vuelvo atrás. No, ¿me pueden retroceder tal vez? Porque se me ha ido va solo para un lado. ¿Pues este para atrás? No, iba para atrás. Pero sí va a haber otros y nuevos costos. Y me gustaría introducir algunos otros elementos de contexto. Que es el siguiente. ¿Cuál es nuestro principal problema ambiental en Chile? No sé cuántos de ustedes son del sur de Chile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, el centro-sur de Chile es la zona más contaminada de Chile. Y de hecho, acaba de publicar la OMS un estándar nuevo de calidad del aire. A propósito que como humanidad hemos quemado cosas y fósiles, también quemamos, y lo que más quemamos en Chile, es leña.
La mayor parte de la población está expuesta a altos niveles de contaminación del aire que producen muertes prematuras, que estas son estadísticas pre-COVID, obviamente, pero tienen mucho que ver con las enfermedades respiratorias, que duplican, por ejemplo, la tasa de accidente de tránsito. En Chile mueren como 1.700, 1.500 personas al año en accidente de tránsito. Muere mucho más gente por problema de calidad del aire. Y el problema de calidad del aire está situado principalmente en el centro-sur de Chile. Tal vez uno va en el verano a la Patagonia, en un tiempo bonito, buen viento, ¿no es cierto? No hay un problema de aire en Coyhaique, pero si usted va en invierno, en un día sin viento, se van a encontrar con que Coyhaique es la ciudad más contaminada del aire de América Latina. Y probablemente de las más contaminadas del mundo. En Santiago vivimos, ¿no es cierto?, como una suerte de olla. Pero eso refleja en realidad otra cosa. Refleja un desafío social. Si somos, y el 20% de la energía que consume Chile es leña biomasa, porque también se usa para procesos industriales la biomasa, eso nos lleva a que al quemarla, generamos el 85% del material particulado fino, que es el hollín en el aire, viene de la leña. Eso es un problema energético, pero es por sobre todo un problema social. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema social? Porque las personas usan leña porque es lo más barato, cercano y disponible para quemar. Y típicamente, como la más barata de todas las leñas, es la leña húmeda, recién cortada y verde. Y al quemarla, cualquiera que ha hecho una fogata con leña húmeda, produce los niveles de humo que tenemos en el centro-sur. Pero ese es el input. Pero además tiene un problema del output. Las familias en Chile y la contaminación del aire al final del día es una expresión de nuestra desigualdad, de cierto modo, del acceso a energía de calidad. Porque casi un tercio, y esto lo establece, estos son datos de una red que se llama la Red de Pobreza Energética de la Universidad de Chile, casi un tercio de los hogares de Chile no tiene acceso a energético de calidad. Y cuando digo energético de calidad significa gas licuado, significa gas natural, que es mucho más limpio, o electricidad, sino que significa parafina, que es más mala en términos de contaminación intermediaria, y la leña. Pero más grave que eso aún, es que 2/3 de las casas de Chile simplemente pierden toda la energía que usan. Entonces, si yo pierdo la energía que uso, tengo un problema de mala energía que meto a la casa, pero además tengo que consumir mucho más energía. Entonces es una doble inequidad. Las familias más vulnerables pierden más energía en sus casas, se les va por las ventanas, se les va por las puertas, y además tienen que consumir más energía de peor calidad. Y eso nos amplifica el problema ambiental de la leña. Y si eso no fuera poco, finalmente esto crea un problema de bienestar y de vida y calidad de vida dentro de las casas. En invierno, y esto es un dato del MIMBU, las familias más vulnerables de Chile viven a una temperatura media en invierno de 14 grados dentro de la casa, 13 grados. Niños menores, adultos mayores expuestos a esas temperaturas, la temperatura confort 21 grados, por ahí. ¿Esto qué es lo que significa? Enfermedades adicionales y obviamente, al final de cuentas, muertes prematuras, aumentos de atenciones hospitalarias. Entonces aquí tenemos un desafío de país. A propósito, yo les decía al comienzo, desigualdad, estallido social, una brecha a cubrir como energética, que no la miramos necesariamente y no tiene directamente que ver, pero las tecnologías nos van a ayudar. Así que esto es como para decir lo bueno y lo malo para partir. Pero quiero hablarles del principal energético del mundo. Hace ya casi 2 décadas, el Economist titulaba The End of the Oil Age. Se acaba el petróleo. Pero, en 2019, crudo despertar. Estamos muy lejos de eso. La verdad de las cosas, y esto fue previo a la COP25, que presidió Chile, la verdad de las cosas es que hoy por hoy el petróleo es la principal fuente de energía de Chile y del mundo, por lejos. Por lejos. Pero no tenemos conciencia de eso, porque en la casa, ¿quién usa petróleo en la casa? ¿Ah? Petróleo y para las cosas que se usa el petróleo. Pero lo curioso es que en realidad sí usamos mucho petróleo. Lo que más hacemos como personas es movernos. Movernos, el transporte. El sector que más energía consume es el transporte. Y todo lo que nos movemos, casi todo, es en base a combustibles fósiles derivados de petróleo. Diésel, bueno, después voy a mostrar los detalles. Es el sector que más consume energía. Será porque Chile es largo y flaco, hay que mover cosas muy lejos, qué sé yo, pero es mucho más, y esto también muchas veces hago esta pregunta constitutiva, cuando la gente dice, ¿cuál es el sector de Chile que más energía consume? Todo el mundo dice la minería. No, es por lejos el sector transporte. Movernos, mover cosas, movernos. Y eso se hace en base a petróleo y sus derivados. En segundo lugar, bueno, el carbón, que lo estamos sacando, ¿no es cierto?
Pero aquí está la leña, ¿no? 20%, 19,4%, el dato que yo les daba antes. Las renovables, esas renovables que las que soñamos, ¿no es cierto? Y que creemos que es el gran futuro transformacional, es esto. Estos son las energías renovables en el gran contexto energético, no eléctrico, energético. Lo eléctrico es una parte de eso. Las renovables, el sol es esta franja pequeñita, el agua es esa más azul. Entonces, Houston, estamos muy lejos. El petróleo es el gran desafío de Chile y de la humanidad. Entonces, yo le voy a hacer la pregunta siguiente, es, bueno, si tanta energía tenemos y la electricidad podría ser renovable, ¿qué porcentaje de la electricidad consumida en Chile, y en las casas es más o menos parecido al porcentaje, en una casa o en Chile o en el mundo, casi los mismos porcentajes, es electricidad? ¿Quién da más o quién da menos? Yo voy a partir con los mismos números. ¿Quién cree que es el 65% de la energía que consume Chile es electricidad? Levante la mano. 1, 2, 3, 6, 7 manos. ¿Quién cree que es el 20%? 1, 2, 3, 4, 5 manos. ¿Quién cree que es el 47%? 2, 3 manos. La electricidad es el 21,6%. Esto yo no lo sabía. Yo llegué a trabajar en esta industria hace algunos años atrás y fue uno de mis primeros shocks. Y hago esta misma pregunta en personas que trabajan un hall lleno de gente puro del sector energía y responden todos mal. O sea que los que le achuntaron acá los felicito. Yo no lo sabía. Y esto está en el Balance Nacional de Energía, vayan a verlo, la estadística oficial del país. Y en el mundo es parecido. Y en una casa es parecido. Piensen, las que no viven en un departamento tal vez con mucha electricidad, pero en una casa común, ¿qué es eléctrico? Las luces, que casi no consumen energía eléctrica hoy día, el microondas, la plancha, la tele, que casi no consume nada, ya, la lavadora y el que tiene una secadora. Y paremos de contar. La calefacción típicamente no es eléctrica, cocinar típicamente no es eléctrico, ducharse típicamente no es eléctrico, que son por lejos los principales consumos energéticos de una casa, mucho más los otros. Y esto tiene que ver nuevamente, bueno, casi el 30% del consumo energético del país es el diésel, el petróleo diésel, la benzina y puros otros derivados del petróleo. Todo lo que es gris son los derivados del petróleo. Entonces, como país, y ahí está nuevamente la leña, pero está la leña en el uso final, el 13%, tenemos un problema con el petróleo. Somos adictos al petróleo. Y la electricidad tiene, si uno lo mirara en términos de negocio, una gran oportunidad de negocio, porque tiene la oportunidad de poder abordar el resto. Y si uno lo mirara ahora, a ver, voy a volver atrás. Si yo agarro esto y lo quemo, yo me digo, llevamos 200 años quemando cosas. Si yo quemo esto, o quemo y lo transformo en gases de efecto invernadero, ¿eso a qué me lleva? Y miro quién lo quema y para qué lo quema. Y llegamos a la siguiente respuesta. Es que el sector que más gases de efecto invernadero genera es el transporte. ¿No es cierto? Consume puros combustibles fósiles, es el principal consumidor de energía del país. P por Q, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero multiplicado por el mayor emisor. No es sorpresa que el sector transporte es el sector que más energía consume. Y obviamente el principal es el diésel. Pero el segundo mayor emisor atribuido al usuario final es la producción de cobre. Y si uno mira la producción de cobre, van a ver que la electricidad que se usa para el cobre es la principal razón por la cual el cobre produce gases de efecto invernadero. Entonces, la industria minera, lo que más está interesado hoy en hacer es lograr que esa electricidad que usa para sus procesos, la molienda, la lixiviación, una serie de procesos, sea ojalá cada día más renovable. Hoy no lo es. Hoy es principalmente termoeléctrica todavía. Entonces, estamos avanzando y la minería está haciendo un gran trabajo para que nosotros conjuntamente con la industria de generación reduzcamos estas emisiones que se llaman de alcance 2, o sea, la compra de un insumo energético, pero lo otro que tienen que hacer es, por ejemplo, mirar sus camiones mineros, y voy a hablar de eso un poquito más adelante. El problema es que si quemamos todo lo anterior y como planeta seguimos quemando lo anterior, nos vamos a freír de aquí al final del planeta. Estos son la proyección de emisiones, distintos escenarios de futuro del planeta de aquí a 80 años más. Si seguimos como vamos y no hiciéramos nada, y no hubiera un acuerdo de París y nada lo demás, llegaríamos más o menos a que la temperatura planetaria aumenta como 4 grados. Cualquiera que ha tenido fiebre, pasar de 37 a 41 es un tema de vida o muerte. Los escenarios más dramáticos podrían llevarnos a 6 grados, pero en realidad lo que tenemos que hacer es dejar de quemar cosas. Y de aquí a antes de mitad de siglo, aquí en alguna parte, acá,
lograr que la trayectoria sea tal de contener la temperatura a no más de 1,5 grados, en realidad no más de 2. Eso es lo que se conoce como el Acuerdo de París. Se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? En el 2015 los países dijeron, tenemos que limitar estas emisiones para que el planeta no aumente su temperatura más de 1,5 grados. El problema es que ya vamos en 1,1. Y el aumento de temperaturas para Chile y el efecto lo estamos ya viviendo. Y en Chile los efectos principales son dos. Aumento de temperaturas, principalmente en el norte, y disminución de precipitaciones, principalmente en el sur. O sea, nos estamos secando y nos vamos a freír. Y eso va a significar no solamente tratar de pararlo, pero también va a significar adaptarnos. Porque a su vez, ¿qué genera esto? Genera no solamente un efecto medio, sino también aumenta la varianza. Aumenta la cantidad de veces que ocurren cosas que te dicen, y por algo cada vez que alguien ve una noticia hoy día, y uno puede entrar incluso en una psicosis climática, es que este año probablemente va a ser el año más seco de la historia pasada, pero va a ser el más húmedo de la historia futura, o el más caluroso de la historia pasada y el más frío de la historia futura. Pero puede ser que la incertidumbre también nos lleve en direcciones a veces erráticas. Eso va a significar aumento de niveles del mar. Esto es una simulación para Iquique. Aumento de marejadas. Vamos a ver cómo nos ha afectado el sector eléctrico. Esto es una foto de Talcahuano el año antepasado. Destrucción de líneas de redes. Los que son de Santiago se acordarán hace 2 o 3 años atrás cuando estuvimos casi 5 días sin luz eléctrica porque nevó, sobre todo en sectores donde hay más, cayeron árboles arriba de las líneas, hubo más viento de lo normal. Nuestro suministro eléctrico va a haber sufrido eso. Y estamos este año viviendo el año más seco de nuestra historia, pero venía antecedido a su vez de años aún más secos. Y por lo tanto, hace un mes atrás se tuvo que decretar racionamiento. No quiere decir que racionamos la energía, sino que preventivamente nos estamos preparando por un escenario tal que cuando de aquí a 3 meses más la nieve se haya ido, lo poco que cayó, estemos realmente en un escenario complicado y que se complejiza con la pandemia. Estos son, y después la presentación la van a tener y la pueden revisitar con más detalle, pero esta, la curva de arriba, es el año más húmedo registrado, que es el 71-72. El verde es como un año promedio, y el rojo era el año más seco que habíamos tenido jamás, que es el año 98-99, que aquellos más viejos se acordarán, hubo racionamiento eléctrico, se cortó, tuvo que parcelar el uso de la luz. Bueno, este año íbamos más seco que el más seco jamás registrado, después de 10 años de sequía. O sea, pero si eso no fuera poco, tenemos un problema adicional, y alguno que ha leído las revistas últimos meses, semanas, estamos viviendo una expansión en Europa y en muchos otros mercados del consumo del gas por reactivación post-pandemia, que nos están llevando los precios del gas natural. Han quebrado muchísimas compañías energéticas en UK, por ejemplo, porque por un lado ha habido sequía eólica y por otro lado ha habido aumento de la demanda del gas. Y nosotros, para más remate, hemos tenido problemas. Tenemos un problema endémico. No sé cuántos de acá nos están escuchando de Argentina. Nosotros estamos interconectados con Argentina, pero nos cortaron el gas hace como 15 años. Entonces, a veces nos mandan gas. Y esto es como cuando nos mandan gas. No mandan nada, y de repente nos mandan algo. Es como, por favor, mándenos un poco de gas cuando les sobra un poquito. Pero no hay gas argentino. Y lo que hemos hecho en los últimos 15 años como país es importar gas a través de puertos. Pero ¿qué ha pasado con los puertos? Que hemos sumado producto del cambio climático y las marejadas, la dificultad de descargar el gas. Entonces, el gas natural se fue a las nubes, difícil sacarlo a puerto, y de Argentina no nos mandan casi nunca nada. Entonces lo que ha pasado, pasó desde agosto y pasó durante las últimas semanas, es que tuvimos que usar diésel. Diésel, que es algo que no se usa para producir electricidad típicamente, sino que es solo de emergencia y respaldo. Y el reflejo más inmediato en el sector eléctrico de las últimas semanas es que los precios de la energía se fueron a las nubes. Un precio medio del año 2020 fueron $40 por megawatt hora. Esa es la unidad eléctrica típica. Bueno, en un momento, esta fue la media de la semana, digamos, en la media semanal como los 180, pero hubo horas que la energía eléctrica llegó a costar $350 por megawatt hora, en una hora. Obviamente eso también podía generar, si fuera permanente, quiebras de compañía. Esto es, en esencia, cambio climático, mezclado con las pandemias. Y bueno, nosotros estábamos decidiendo cerrar Central Carbón, y algunos me dicen, ustedes son idiotas, están cerrando Central Carbón, que es la principal fuente segura que todavía tenían. Bueno, la legislación o la regulación incluyó la posibilidad de llamar, en caso de emergencia, centrales de vuelta. Algunas de las que ya estaban cerradas, eventualmente, si tenemos algún desafío en los próximos meses, la vamos a poder volver a traer a reconexión, pero no queremos hacer eso. Y ojalá podamos, con la disrupción del mercado del gas, traer más gas. Pero para colmo, tenemos otros problemas. Esto es muy contingente, pero tenemos que traer la luz del norte. La luz del norte, ¿no es cierto?, que tenemos en Atacama,
Pero el problema es que no hay líneas, no hay capacidad de las líneas de traerlo. Entonces han ido ocurriendo que la energía eléctrica se ha ido vertiendo durante el día. Vertimiento quiere decir que yo tengo producción de sol, pero llego al cable y lo quiero mandar a Santiago y el cable está saturado. Entonces se vierte esa energía que no la puedo inyectar al sistema. Y entonces tenemos que construir más líneas. Y las líneas, para muchos, son el gran nuevo desafío de las energías renovables. El problema de las líneas es que la gente no quiere líneas. Tal como en el pasado no quería centrales, ni termoeléctricas, ni hidráulicas, la gente no quiere líneas. De hecho, lo que hoy día hay son el concepto de banana. ¿Conocen los NIMBYs y las bananas? El NIMBY es el concepto de not in my backyard. Haga su proyecto, pero no en mi patio trasero. Esa es la versión clásica. Las comunidades se oponen a proyectos, hagan en otro lado. La versión más nueva son los banana, que es build absolutely nothing anywhere near anybody. No construya nada en ninguna parte cerca de nadie. Y eso es un desafío de país, al final. Bueno, y por último, hemos vivido, obviamente, y todos sabemos, tiempos tumultuosos. Si vemos los retiros de la AFP, vemos cosas, pero también el sector eléctrico ha visto tiempos tumultuosos. Y eso ha pegado en la incertidumbre regulatoria del sector. Y voy a la tercera parte. No todo es negativo, yo soy un positivo empedernido y creo que el futuro va a ser mejor. Y nuevamente uso al Economist. El Economist dice, tal como aplanamos la curva pandémica, tenemos la oportunidad de aplanar la curva climática y tomémonos de la energía del siglo XXI, que es la electricidad renovable. Y para eso debemos hacerlo de una lógica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay uno de ellos, que es el Objetivo 7, 3 pilares. Se llama energía asequible y no contaminante. Y el primer pilar es abordemos el cambio climático. El segundo, resolvamos el problema de calidad del aire. Y el tercero, hagámonos cargo de los desafíos de desigualdad. Y estamos alineados con la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia climática? Nos dice, si ustedes no esperamos de quemar cosas y no hacemos un pic de emisiones y decimos, ¿sabes qué más? Dejemos de quemar cosas, reduzcamos drásticamente las emisiones de aquí a la próxima década y lleguemos a que neutro, quiere decir que lo que quemamos menos lo que la naturaleza absorbe, sea igual a 0 antes del 2050. Si no, no vamos a cumplir este desafío de humanidad. Y Chile está bien avanzado en la carrera de lo que se conoce como la Net Emission Race. Somos de los países que al menos comprometido en su legislación y en su acción climática estamos de los más avanzados. El drama es China, el drama es Estados Unidos. Y esperamos que ahora con el plan de transformación de Joe Biden, el compromiso reciente de China, esta cosa cambie. Pero que si no colaboramos planetariamente, no vamos a llegar a ninguna parte. Porque lo que tenemos que hacer es transformar la economía completa. No es un problema del sector eléctrico, es la economía completa. Esta era la línea base que si seguíamos haciendo lo que hacíamos, seguíamos emitiendo y al 2050 íbamos a llegar a 123 millones de toneladas de CO2. Eso es lo que el business as usual. Y lo que tenemos que hacer es irnos a una trayectoria tal de que ir bajando, tal que los bosques, que son esta cosa verde, que nos ayudan a absorber gases de efecto invernadero, se ecualicen con lo que emitimos. Eso parte de un supuesto súper duro, que no perdemos bosques. En 2017, por ejemplo, perdimos tanto bosque que lo que se emitió en gases de efecto invernadero producto de las quemas de los bosques fue más que lo que los bosques compensaban. O sea, es un supuesto duro. Y el cambio climático nos juega en contra. Y se podrán fijar que el sector generación es el primer sector que reduce esto. ¿Por qué? Porque estamos retirando el carbón. El gran desafío de la próxima década va a ser transformar el transporte. Y para eso, nuestro champion de la COP, Gonzalo Muñoz, junto con el champion de la COP 26, Nigel Topping, lanzaron una campaña global que se llama Race to Zero. Corramos como empresas a cero carbono. No es un problema de los gobiernos, esto es un problema de todos. ¿Y cuáles son los agentes de cambio fundamentales? Pueden ser las empresas. Y esto partió en Davos de este año y la búsqueda, y acaba de sumarse para ahora la cumbre que fue en Nueva York la semana pasada, el mundo financiero, y como sabemos, el que pone la plata pone la música, ¿cierto? Corramos todos a 0 emisiones. Y aquí viene la bondad de la noticia, es que para el sector eléctrico esto es una tremenda oportunidad. Porque si electrificamos toda esa torta que no es eléctrica y producimos electricidad desde fuentes renovables, vamos a lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a dejar de quemar cosas en las ciudades y dejar de tener contaminación local. Y si lo hacemos bien, podemos hacernos cargo también de la pobreza energética. Yo voy a mandar algunos ejemplos de cómo se sintetiza. Lo primero es el transporte. Bueno, y la minería que consume mucho, ¿cierto? Si electrificamos, y voy a hablar algo de hidrógeno verde porque sé que estaba medio anticipado de eso,
vamos a ganar tres cosas. Uno, vamos a dejar de usar esta máquina, que es el motor a combustión interna. ¿Cuánta energía de un motor que le meto se transforma en movimiento? Esto no lo van a creer, pero si yo meto 1 litro de benzina, solo un 15% de esa benzina hace que el auto se mueva. El 85% restante se pierde en calor. Por eso los autos tienen radiadores, por eso los estacionamientos son enormes, por eso el túnel de la Costanera Norte tiene ventiladores, porque básicamente esta es la máquina más ineficiente del mundo para lograr meter energía en movimiento. El motor eléctrico hace esto más o menos una tasa del 95%. O sea, 95% de la electricidad que entra no, transforma en movimiento. Entonces, no sé si alguno ha usado un auto eléctrico, el auto eléctrico es frío como un pescado. Y cuando está parado, está parado. Y eso va a descontaminar las ciudades. Entonces lo que tenemos que priorizar es aquello que más se usa. Y por eso tenemos que, por ejemplo, priorizar el transporte público. Y además vamos a resolver un problema de equidad. La mayoría de las personas usa transporte público, se usa todo el día, todo el rato, y algunos me dicen, no, los autos eléctricos están parados casi todo el tiempo. Las personas casi nunca usan el auto, 15% del tiempo, 10% del tiempo. El auto, transporte público. Los taxis se usan mucho más. La logística de las empresas. Y finalmente en las casas, las bombas de calor como una fuente de cambiar tecnologías. Y bueno, y el hidrógeno verde es para aquello que yo no puedo electrificar. El camión minero, si le pongo una batería arriba al camión minero, pesaría tanto como la carga minera que le pongo arriba. Eso no funciona. Entonces tengo que encontrar otros insumos, pero el hidrógeno verde es un energético que se produce con electricidad al dividir el agua y lo voy a poder usar en transporte, en los motores de la minería o los motores de la industria que yo no puedo transformar. Y es una tremenda oportunidad económica para el país. Pero también puedo hacer otra cosa. Puedo usar este hidrógeno, tomar CO2 del aire, mezclar una juguera y producir combustibles que yo puedo usar en el auto normal que tengo hoy. Es ineficiente, pero es útil para la transición, porque yo no puedo pretender cambiar todos los autos del mundo inmediatamente. Esto es un proyecto que está empezando a desarrollar ya en Punta Arenas, una alianza de Porsche, una empresa energética que se llama AME, con Enel, tener combustibles sintéticos que sean carbono neutrales. Y también incluso puedo usar el hidrógeno para otras cosas, fertilizantes, como el amoníaco, y bueno, la minería que usa mucho explosivo. Entonces, hay una oportunidad futura de industria en nuestro país, todavía estamos lejos con los costos, pero futura de desarrollo importante, muy relevante. Pero hay una cosa, y con esto ya voy a ir convergiendo de las oportunidades que hay. Si yo solo me preocupo del cambio climático, tomo una parte de la ecuación. Pero como les decía, si al mismo tiempo abordo otros desafíos sociales o ambientales, y los meto en una misma juguera y los evalúo conjuntamente, estos son los resultados de un estudio que hicimos para el 2019, para la COP. Si yo junto reducción de emisiones con pobreza energética, lo mejor que el país puede hacer es aislar mejor las casas y cambiar el medio de calefacción. Este gráfico lo que muestra es el costo de abatimiento. Un costo de abatimiento negativo es un beneficio de abatimiento. Quiere decir que la sociedad ganaría muchísimos, por cada unidad reducida de emisiones, ganaría mucha plata. Y bueno, el siguiente es el transporte y finalmente cada vez más ineficiente la ocupación. Si lanzamos un programa voy a ir para allá, de transformar las casas de Chile, que hablan de un país del pasado. Las casas medias en Chile tienen 40 años de edad. Yo puedo, y las casas de hoy día del 2020 en Chile, como les decía, ¿se acuerdan el dato? 2/3 de las casas, el dato que todos deberíamos manejar, ¿no? 2/3. 2/3 de las casas de Chile no tienen eficiencia energética. Y 0% de las casas de Chile, debe ser 0,001, no alcanza a salir en la estadística, son eficientes energéticamente. Abordar el cambio climático es cambiar estas y hacer que las casas sean mejores. Y si tenemos casas mejor aisladas, vamos a tener mejor bienestar, vamos a tener menos pobreza energética. Y eso significa básicamente cambiar la principal fuente de calor de las casas, que es la leña, de aquí viene la venta de lo eléctrico, por bombas de calor, o el gas natural, que básicamente no producen emisiones, son muy eficientes tecnológicamente. Esta sala está climatizada con electricidad, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ir ocurriendo también en las casas. Y bueno, juntamente con el gobierno se lanzó una tarifa especial y un plan nacional de climatización, porque también vamos a necesitar adaptarnos a esto. Y el escenario, ¿a qué es lo que nos lleva esto al final? Es que si la sociedad se transforma y se hace más eléctrica, y pasamos de este 22, 24%, los modelos siempre más o menos en ese orden de magnitud, 22% de electricidad,
y duplicamos, o más que duplicamos esto de aquí al 2050, electrificamos la sociedad, vamos a lograr todos estos efectos. Más eficiencia energética, menor contaminación y gas de efecto invernadero. Y lo curioso de esto, y esto ya nuevamente ya las cosas más constitutivas cuando se las cuento a la gente, es que si yo electrifico, voy a lograr que en el caso BAU, que es el caso de cuánto es la demanda de energía del caso base, esta es la demanda de energía del caso base, si yo electrifico voy a reducir el consumo energético del 30% del país. ¿Por qué? Bueno, el mejor ejemplo, si yo cambio un auto a combustión por un auto eléctrico, voy a dejar de perder ese 85% de benzina que quemo inútilmente, porque el auto eléctrico es muy eficiente. Una manera fácil de entenderlo. Pero eso obviamente va a impactar de que la demanda eléctrica en un escenario de cambio climático va a tener que aumentar. Y esto ya está ocurriendo. Básicamente el sector eléctrico ya se está descarbonizando, a pesar de que el año pasado todavía el 35% de la producción eléctrica era carbón, la principal fuente de generación, el gas el 18%, el agua el 27%, nuestra principal fuente de generación renovable, pero el futuro es sol y viento, sol y viento, y el carbón, que es esto rojo, va a ir desapareciendo a más tardar, y estamos haciendo lo imposible para que ocurra antes, en base a fuentes renovables. Y eso genera que las emisiones, que es esa curva que está arriba, ese pic de emisiones que nos pide la ciencia, ya está ocurriendo. De hecho, en el sector de energía ya ocurrió. En el sector eléctrico ocurrió el 2016. Lo que tenemos que es llevarlo al transporte, llevarlo a la industria, llevarlo a la minería. Y así vamos a cumplir las metas que nos pide la ciencia. Pero no es tan fácil. Esto va a tener que ocurrir en las ciudades, en todos lados. Igual la electricidad llega a todas partes, pero si la electricidad no es de calidad, yo no le puedo prometer a alguien electrificarle su casa si la luz se corta. Y esto es nuevamente un problema de equidad. Yo tengo que construir líneas de transmisión para que esto ocurra. O bien, descentralizar la producción en las casas. Y las líneas van a tener que ser más resilientes al clima. Yo voy a tener que guardar energía que hay sol de día para usarla en la noche. Eso requiere almacenamiento. Y necesitamos cambiar la forma como ese mercado opera. Y además, como si fuera colmo, el cambio climático ya está aquí y vamos a tener que pensar que cosas ocurren y ocurren mal. Vamos a tener que pensar que ocurren eventos correlacionados. Las marejadas con una ola de calor y falta de viento. Quedamos sin energía eólica. De hecho, el año pasado, esto es un gráfico de marzo 2020, hubo casi 5 días donde no hubo una gota de viento de Arica a Chiloé. 5 días al hilo. En UK acaba de pasar lo mismo la semana pasada, fueron casi 7 días sin viento. Y eso hace que la energía eólica hay que guardarla en algún lado. Y bueno, estos son ejemplos muy recientes. Texas, la ola de frío congeló todos los sistemas, hasta los aerogeneradores, las centrales termoeléctricas. Argentina, es un video que está en la web, lo pueden ver, las torres se congelaron y como mantequilla se derritieron las torres, o sea, osciló con una brisa, y se quebraron como mantequilla. Y bueno, las crisis de incendio en California. Y finalmente, como si esto fuera poco, además esto va a ocurrir en el territorio. Entonces no es las renovables que son la maravilla, sino que además el problema es que están lejos. Están en la cordillera, están en el desierto. Y esto tiene un problema de localización, hay que construir estas líneas. Pasa por comunidades, ya les hablaba de los bananas, ¿no es cierto? Un tema muy relevante para nosotros es el trabajo y los derechos de los pueblos indígenas que están en estos territorios. Por muchos años nosotros hemos ya trabajado, pero esto es un desafío de país. Es muy emocionante ver que la presidenta de la convención sea precisamente una representante de los pueblos indígenas. Acabamos de elegir gobernadores regionales en Chile por primera vez, un país que hoy día toma decisiones cada vez más regionales. El país se va a tener que ordenar territorialmente. Y finalmente hay que pensar en otra pandemia que es la biodiversidad. Y pensando en un MBA, una de las cosas que va a tener que hacer todos los proyectos es incorporar criterios ESG de inversión y modelos de negocio que midan el impacto para que la energía no sea solo una buena noticia de la ciudad, sino que también sea una buena noticia donde se produce. Así que eso por un lado, y por otro lado, a propósito de la charla anterior de la Catalina sobre el talento, si el Estado no acompaña este proceso, no sé cuántos de ustedes trabajan o han trabajado en el Estado. ¿Cómo ha trabajado en el Estado? 1, 2, 3. El Estado es probablemente, y podría llegar a ser una de las piedras de tope en términos de su capacidad de gestión para el salto al desarrollo. Porque, por ejemplo, esta es una cantidad de proyectos que se desarrollan. Bueno, si todos estos son los proyectos que se desarrollan al año, todos estos proyectos requieren permisos. El Estado da los permisos. Y si el Estado no tiene la capacidad de ir a ese ritmo, vamos a quedar al debe. De hecho, la pandemia se paralizó el Estado. Se paralizó la inversión, producto que el Estado no da los permisos. Por lo tanto, dar ese salto al Estado es clave. Pero yo diría que lo fundamental, y esto ya es creo que la última, penúltima lámina,
es que si queremos lograr un país que siga siendo atractivo a las inversiones extranjeras, que siga trayendo talento al país para hacer esto, talento especialista, necesitamos pensar también que esto tiene una prima de riesgo como país y por lo tanto la transformación necesaria económica hacia la carbono neutralidad necesita de la conjunción de que las regulaciones y las inversiones que se hagan para esto requieran de un marco regulatorio predecible. Si es que los costos de inversión por la pura prima de riesgo, que significan los riesgos regulatorios, aumentan, bueno, los van a invertir en otro lado. Pero lo bueno es que en el sector de energía hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, un sector que en general ha tenido espacio participativo y de discusión y debate de largo plazo, como la convención, que esperamos que converja a una nueva casa común, porque estamos convencidos de que hacer esto, salir de esta pandemia, reactivarnos económicamente de manera sostenible va a significar pega, inversión como país, pero va a tener que estar alineado con esta carbono neutralidad, que es el gran paraguas que nos convoca, pero vamos a tener que ser resilientes a este clima que nos desafía hoy y ya, pero tenemos que resolver problemas urgentes de corto plazo como país, que es la contaminación de nuestras ciudades, que las viven los chilenos hoy, y sobre todo hacernos cargo de los desafíos de equidad. Eso es lo que nosotros estamos convencidos que es posible hacer y es la buena noticia del sector eléctrico hacia el futuro. Así que muchas gracias y abierto las preguntas. Muchas gracias, Claudio. Tenemos ya preguntas desde la casa, vía Zoom, y también tenemos en la sala, así que le doy el pase a Cristian Riquelme primero, que es el primero que me apareció en las preguntas de la casa, y luego Gonzalo Porc. Cristian, si estás ahí, pues Hola. abre tu micrófono para que nos haga la pregunta. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi pregunta va basada en lo siguiente, considerando que este es un problema 100% a nivel sistémico con respecto al uso de la energía y sobre todo las diversas formas que tenemos en el país para su uso. Como tú explicabas ahí, en el sur de Chile, principalmente es en base a leña, pero mi pregunta va enfocada es cómo desde el sector de la energía van a impulsar que se produzcan ciertos cambios, porque hay cambios de carácter adaptativo que hay que resolver. Ejemplo, cómo resolvemos que los grandes grupos de transporte quieran invertir ya no en un transporte a diésel, sino en transporte eléctrico, como puede ser el uso del ferrocarril, y también puede ser para el transporte de carga y también para el transporte de personas. De la misma forma, cómo desde el sector energía se puede impulsar que se cambien ciertas normativas desde al área de la construcción, para lograr realmente que esa normativa se modifique y la envolvente que norma cómo debe ser la aislación realmente sea de características térmicas y obligue a ciertas inmobiliarias a construir con una mejor calidad y le permita a la gente tener ese bienestar y también la motive o le impulse a tener otro tipo de calefacción. Ya pusiste como todos los grandes desafíos y complejidades de la política pública arriba de la mesa y de los actores y quién, cómo. Lo primero es, pensamos en el transporte. La conversión del transporte va a ocurrir en la medida que la tecnología esté disponible y el cambio cultural ocurra, porque es importante el punto que pusiste adaptativo respecto al cambio cultural, en esa transformación. Hoy estamos cambiando los buses eléctricos, de buses diésel por eléctrico. La regulación ayuda en lo siguiente. Ayuda a que si la licitación del transporte público da al inversionista el suficiente tiempo para recuperar la inversión, él va a poder comprar un bus más caro, que es el eléctrico, pero que tiene un costo de operación muy menor. O sea, cambiamos CAPEX por OPEX. El problema del bus chico, antiguo, del micrero dueño, es que lo único que veía tenía un CAPEX que lo iba depreciando, pero en realidad lo que tenía era el OPEX y en el corto plazo no tenía plata ni caja, era un problema financiero de resolverlo. Si damos licitación y plazos más largos, ese problema financiero se puede resolver. ¿Y para qué más? No requiere ni siquiera subsidios. El transporte público, bueno, está subsidiado por la tarifa, pero hoy día la ecuación de usar un bus eléctrico es más barata si el horizonte de análisis es mayor, pero es un problema financiero a resolver. Y en el transporte todavía no hay grandes soluciones todavía de transporte de carga que reemplacen al diésel hoy por hoy a costo competitivo. Como la hay en la ciudad, un bus que da vuelta y vuelta es más fácil, pero un camión que vaya a larga distancia no es tan posible. Pero ya lo hay. Algunas mineras, por ejemplo, mineras o empresas están cambiando su logística, y ahí vuelvo sobre el rol que pueden tener las empresas. CSU, por ejemplo, está cambiando su flota logística a eléctrica.
Y primero partió con la flota local, más fácil de recargar, ¿no es cierto? Y se quiere ir a la larga distancia. Entonces hay un rol de las empresas para movilizar esto y exigir a su cadena de proveedores. Yo, en otros sombreros de mi vida, tengo una empresa B, que damos servicios de subcontratación a las empresas y hemos decidido ser carbono neutrales. Y eso, yo esperaría que no me lo exigieran, ojalá, que las empresas exigieran carbono neutralidad a su cadena de proveedores. Bueno, un tipo que tiene una cadena, flota de camiones, va a tener que pensar en cómo avanzar hacia una carbono neutralidad desde el proveedor, pero ojalá lo pida el mandante. Y yéndonos al tema más del cambio de la parte calefacción, y eso, ahí hay un rol muy importante de la política pública, lo mencionaba, de la regulación. Chile es un país de terremotos y no tenemos problema en que nuestra construcción sea mucho más cara que la europea para que las casas no se caigan. Es un tema de vida o muerte. Bueno, ojalá que nuestra normativa de constructividad también incluya los estándares que yo ponía que tenemos que exigir, porque también vamos a estar hablando de un problema de sobrevivencia. O sea, casas del futuro donde las personas van a tener que protegerse de, por ejemplo, calores extremos. Por suerte, nuestro país es seco. Las olas de calor son más tolerables más cuando son más secas. Son mortales en lugares húmedos. Pero las casas van a tener que ser capaces de resistir el cambio climático, en frío y calor. Bueno, eso va a requerir estándares de casas distintas a las que tenemos hoy. Por lo tanto, todas las nuevas casas, o recuperar las casas y hacer envolventes mejores, es una buena inversión. Nuevamente está el CAPEX y el OPEX. El inmobiliario quiere vender la casa más barata y le transfiere al dueño el OPEX, que significa calefaccionar o climatizar. Ojalá pudiéramos rebalancear por la regulación eso, pero es un tema que el incentivo político no está necesariamente tampoco ahí. La política pública también ve solo el gasto a corto plazo. Así que eso, no sé si no es una tan feliz noticia, pero desafiante. Bien, Claudio, vamos a pasar a una pregunta de la sala, porque Tú eres el dueño de casa. Así Gonzalo, espéranos un poquito para hacer la pregunta desde la casa y vamos con la sala, con Víctor. Hola, bueno, Víctor Ayala. Tengo una consulta. Bueno, antes, gracias por la presentación. Y, o sea, mi opinión en cuanto a este tema es que es bastante polarizante todo esto del cambio climático, etc. Y es un tema en el que todo el mundo tiene una opinión, ¿ya? O sea, o están a favor, o están en contra, o son negacionistas, no sé. O sea, como que tienen una opinión bien marcada en cuanto al cambio climático. Yo tengo una pregunta o sea, sobre tu opinión. O sea, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo de todas estas conversaciones que se tienen a altos niveles en Davos, en Nueva York, en Washington? No solo para que las ideas y los acuerdos que se den ahí permeen en gobiernos, sino en las comunidades, en el ciudadano de a pie, porque se me hace que es un tema en el que no hay suficiente conciencia posiblemente, y es por eso que de forma individual la gente no actúa o no exige que las empresas o que los gobiernos se comporten para que los países avancen hacia esto que tú hablas de la neutralidad o la sostenibilidad energética. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo para que estos temas se vuelvan de mayor relevancia o importancia en el individuo de a pie, o sea, común? ¿O qué se puede hacer? Eso. Muy buena tu pregunta. A ver, yo diría una primera observación. En Chile, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos o incluso en Australia, nos parecemos más a Europa respecto de la comunión que tenemos como país en torno al tema climático. En Chile no es un debate político. Diría, no hay negociacionistas climáticos relevantes. No conozco a nadie que es de Chile. Tal vez porque nos ha tocado vivir la desertificación con crudeza, más que en otros países. Pero al igual que no somos, en Chile tampoco hay mucho antivacuna. No sé si saben, pero en Estados Unidos alrededor del 50% recién tiene 2 vacunas. Y allá puedes recibirla en cualquier parte. O sea, vas a las farmacias y te lo dan, te vacunan en todos lados, tal como nuestro sistema, o más eficiente, pero la gente no se vacuna. En nuestro país tenemos una tradición de vacunarnos y tenemos un acuerdo político transversal por el tema climático. Sirve de repoco si lo tiene solo Chile, emite el 0,4% de las emisiones globales. Pero cuando vemos a China movilizándose ahora, China es el principal emisor planetario, pero en la historia lo ha sido Estados Unidos, vemos a Europa movilizándose, al final hay, para responder, un muy relevante rol de los liderazgos globales. Trump, obviamente, fue un desastroso tema para el tema climático, pero Estados Unidos, incluso a pesar de Trump, siguió avanzando en renovables porque estaba descentralizado el poder en los gobiernos subnacionales. Entonces hay un tema, en primer lugar, de respuesta de liderazgos globales. Liderazgos globales de los países, pero también de las empresas.
Y de ahí diría yo que es muy relevante lo que las empresas pueden hacer. Como digo, en otro de mis sombreros, soy parte del sistema B y de lo que hemos hecho del mundo de las empresas B, porque la empresa de generación la estamos haciendo, estamos produciendo renovables, pero el mundo de las empresas, por ejemplo, productoras de servicios o manufactura, etcétera, de transitar. Porque al final, y ahí las empresas lo van a poner en su cuadro de riesgos, esto es un riesgo reputacional, por un lado, pero realmente un riesgo de disrupción de la cadena de suministro, un riesgo en el futuro la cantidad de riesgos que se nos vienen con esto, por ejemplo, demográficos, vamos a tener migración. Entonces, si lo meten en la ecuación de las matrices de riesgo de las empresas y nuevamente de los liderazgos corporativos, creo que va a ser una manera como, antes de que no tengamos estallidos sociales producto de esto. Entonces, acá hay un rol de liderazgo de anticiparse a esto, porque al final van a venir por ti, si es que no se actúan tempranamente. Y ahí va a ser tarde, yo creo. Entonces, pero y a nivel más de las comunidades, yo creo que es tomar conciencia de cómo adaptarse y cómo cambiar formas de vida. Ejemplos muy clásicos, aquí hablamos de energía hoy día. Pero si no logramos exigir de que cambiemos la forma como se recogen los residuos, los residuos son como el 7% de lo que hace efecto invernadero. Si la basura no la separamos y sacamos lo orgánico fuera de lo inorgánico, cuando yo tiro lo orgánico al relleno sanitario, eso se pudre, genera metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente. El otro, casi 10% de las emisiones globales es el metano. La carne es la principal culpable de eso, la leche y la carne. Bueno, si no encontramos procesos agrícolas que nos cambien eso, entonces ya tengo el 17% y eso no es energía. Y por último, bueno, hay otros temas como el cemento, etc. Entonces también hay un desafío muy de base. Perfecto. Vamos a tomar una pregunta más de la sala y una de Antonio, que está a distancia. Y vamos a tomar una de nuestros invitados siguientes, Ya. que es Leonardo Suárez. Esperen el micrófono solamente. Perfecto. Hola, muchas gracias. Dos consultas tengo. La primera es que más o menos se emiten 46 trillones de kilotones de dióxido de carbono al año, ¿ya? Sin embargo, el stock que está presente son como 3.360 trillones. ¿ya? Acumulados. Y eso no, ¿qué se puede hacer para enfrentar eso? Pues al final es una fuente de cambio climático significativa, en ese sentido. Ese es un punto. Y el otro punto es un tema más relacionado con el hidrógeno verde. Bueno, están los vehículos eléctricos que utilizan 4 veces más cobre que un vehículo a combustión interna. Pero mi pregunta va, los vehículos y los motores a hidrógeno. Yo sé que utilizan más que cobre que un vehículo a combustión interna, pero menos que un eléctrico. ¿Tú tienes alguna relación acerca de esa relación? Sobre lo primero, no quise entrar en la charla de hoy en la ciencia climática, pero Leonardo pone el punto de la ciencia. La ciencia climática no es un problema de cuánto es la tasa de emisiones, sino que al final es un problema de concentración. Cuánto total de stock de CO2 hay acumulado. Y el problema es que lo que nos queda de aquí, y por eso cuando yo mostraba ese gráfico que tenemos que descender muy rápido, nos queda poco presupuesto de carbono, nos queda poco espacio de aquí al 2050 para seguir llenando la atmósfera, porque lo que hay es un problema de acumulación. Entonces, tecnológicamente hoy día, la mejor tecnología para revertir eso son los árboles, la naturaleza. Es lejos la mejor. Y de hecho, efectivamente, el aumento de CO2 en la atmósfera aumenta la tasa. Pero estamos haciendo cosas que van justamente a lo contrario. Estamos deforestando el Amazonas, estamos deforestando los trópicos, son las principales fuentes de carbono. El mar también es una fuente muy importante de absorción. Entonces tenemos que ver, en primer lugar, soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo logramos no solamente parar de quemar cosas, sino que también cómo logramos para bajar la concentración? O sea, una cosa es llegar a stock cero, pero en un momento vamos a empezar a hablar de carbono negatividad, que es cómo aumentamos la capacidad de captura. Y ahí hay muchas variables que nos juegan riesgosamente en contra, el aumento del metano producto del derretimiento de los polos. O sea, la ecuación y los niveles de incertidumbre de esto tienen, pero lo único que les puedo decir que en general han sido para peor los últimos trayectorias. Pero es bueno tu punto recordar que al final hay un problema de stock acumulado. Hay que buscar en algún momento achicar ese stock. Probablemente los efectos de cambio climático nos van a acompañar por siglos, no por décadas, por siglos. Y respecto a tu pregunta sobre el hidrógeno, mira, el hidrógeno es súper viejo, más viejo que el hilo negro, en términos de que se usa para muchas cosas, pero que típicamente se usa en nichos muy específicos y hoy día se saca incluso se saca del metano, se produce hidrógeno gris, pero el hidrógeno del que estamos hablando, transformacional para el efecto climático,
es un hidrógeno que se produce con electricidad. Agarro el agua, le meto electricidad y divido el agua en hidrógeno y oxígeno. Y tengo un energético que está allá adentro, ¿no es cierto?, con una enorme capacidad que al volver a usarlo de dos formas. Una es quemarlo, meterlo en algún motor, los cohetes que van al espacio, o quemarlo en algún proceso que requiera turbina, por ejemplo, una turbina, aviones podrían aportar a eso, u otra es usar celda de hidrógeno. La celda de hidrógeno es un proceso inverso, que no es una quema como tal, sino que es un proceso químico, de alguna manera junta de nuevo y lo único que sale para atrás es agua, vapor de agua. Entonces los camiones mineros, el camión pesado, o los buses que también se están usando, usa celdas de hidrógeno. Ese proceso transformacional de producir el hidrógeno, partir el agua, aguardar eso, comprimirlo para que vaya licuado, luego vaya arriba del camión, solo va a hacer sentido en algunos procesos de nicho. O sea, nichos enormes, como los camiones mineros, o larga distancia, no que sean nichos pequeños. De hecho, el mismo economista alguna vez decía, el hidrógeno efectivamente es un nicho, pero un nicho gigante. El resto va a ser eléctrico. Y en el eléctrico sí el cobre va a jugar un rol mucho más relevante, porque en realidad el cobre que tú me preguntas es para la parte eléctrica. No sé si cómo explicarlo, porque en el fondo el hidrógeno es una forma de usar electricidad en transformarlo en un energético a través del hidrógeno. Guardo esa energía potencialmente guardada ahí, la traslado, la meto en algún otro lado y luego la vuelvo a transformar en algo eléctrico. El camión a hidrógeno en realidad es un camión eléctrico. Y a través de la celda de hidrógeno vuelve a producir y va a tener un motor eléctrico. De hecho, los camiones mineros hoy día son motores eléctricos. Son camiones eléctricos. Y tienen una gigantesca termoeléctrica arriba, a diésel. Pero cada rueda tiene un motor. Entonces, en la medida que reemplacemos aquellos, el hidrógeno como tal no va a ser tanto el relevante, sino que el resto de los que son eléctricos. Y el otro factor que es crítico para nosotros es el litio, obviamente. Al menos hoy por hoy, la forma de guardar energía eléctrica, si no en la ordinariedad de un celular que dura un par de horas, no hay gran escala todavía. La mejor manera de guardar energía eléctrica, ¿cuál es el mayor lugar donde guardo energía eléctrica hoy? En los embalses. En embalses se guarda agua y se guarda mucha electricidad. Y la otra es en todos los fósiles, las canchas de carbón, los estanques de gas natural, o sea, en la previa. Acabamos de inaugurar en el norte, hace un par de meses atrás, la primera planta que guarda el sol en una forma distinta, que es la planta de Cerro Dominador en el desierto. Concentra el sol durante el día, lo transforma en una sal, funde sal de mesa, literalmente, aquí como 500, 600 grados, y durante la noche, esa sal líquida, guardada en enormes estanques, puede hasta casi 17 horas, durante toda la noche y más, usar un proceso para evaporar agua y hacer un ciclo de vapor y producir electricidad con un ciclo termoeléctrico como si fuera una carbonera, pero lo hace con el sol licuado y guardado en sal. Entonces, hay muchas formas nuevas y distintas, y la maravillosa de la competencia y la tecnología es que estas cosas gana el que gana el más mejor. Así que aproveché tu pregunta para tirar algún otro mensaje. Perfecto. Tenemos una pregunta más de la casa y esa sería la última pregunta que te podamos hacer hoy día. Nos encantaría hacer más, pero tenemos que hacer la última porque tenemos el almuerzo. Ya, dale nomás. Así que, Antonio, desde la casa, si estás ahí, por favor, conéctate y haz tu pregunta. Gracias. Buenas tardes, Claudio. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Me surge la siguiente duda porque estuve más o menos ligado con el tema, estuve trabajando con el ministro Llobet hasta hace poco, pero desde minería, y impulsamos mucho el ingreso del hidrógeno verde a lo que es la faena minera, pero sin duda alguna hoy día tenemos una ventaja comparativa con todo el mundo para producir hidrógeno verde, pero espero que a futuro la matriz energética global se transforme en más renovable y por eso también otros competidores puedan producir su propio hidrógeno verde. ¿Son las condiciones de Chile tan espectaculares como para poder pensar que vamos a seguir siendo exportadores netos de hidrógeno verde de aquí a unos 50 años más, o nos van a alcanzar y vamos a tener que conformarnos con el mercado local y con tal vez algunos vecinos? A ver, mira, bueno, primero que nada, efectivamente, como tú lo dices, el fenómeno del hidrógeno verde y el ministro Llobet, que después resultó la casualidad que además lo nombraron ministro de Minería y Energía, que hace bastante sentido que estén juntos, ha sido un gran impulsor de este tema del hidrógeno, y es una economía por venir. Y en realidad, los fundamentals que hacen que Chile tenga una ventaja competitiva, porque tenemos varias desventajas, estamos lejos, las principales fuentes de consumo, por ejemplo, es que nuestros factores de planta, o sea, quiere decir, el hidrógeno se produce, como les decía, dividiendo agua,
es poquita agua, no crean que vamos a necesitar grandes volúmenes de agua, es poca agua la que se necesita, partiéndolo con electricidad. Y en el norte del desierto, en nuestro desierto, tenemos las condiciones de radiación más fuertes del mundo. El desierto de Atacama, la zona de María Elena, en esa zona, Pica, tiene niveles de radiación únicos en el mundo. Pero Marruecos tiene harto sol también, Sahara también, y está mucho más cerca de Europa. O sea, no hay que creer que por eso. Pero tenemos un diferencial suficientemente grande que nos puede compensar la mayor distancia en transporte, porque el costo de transporte va a ser relevante. Pensando en la pregunta sobre el mundo, el resto del mundo. Y en Magallanes tenemos, gracias a los vientos de la Antártica, y algún loco, ¿no es cierto?, cuando se le puso la idea de ponerles océano Pacífico a un océano que es poco pacífico, tenemos el mayor viento medido en tasa, factor de planta del mundo. Pero en Magallanes no hay consumo, entonces tengo que llevármelo de algún lado a otro y el hidrógeno verde es una oportunidad de hacerlo. Pero nuevamente es un problema de CAPEX y yo quiero sacarle a ese CAPEX, ¿no es cierto?, la mayor uso y tasa posible de disponibilidad. Y eso lo doy con el norte y lo doy con el sur. Si vamos a lograr competir con el resto del mundo, gran pregunta, vamos a tener que jugar con esos dos. Pero vuelvo sobre la principal, que son los fundamentos de Chile. Si Chile logra preservar su grado de inversión, su apertura a inversión extranjera, su capital humano y talento. O sea, hablábamos de capital humano antes, pero si somos un país que sigue reteniendo, atrayendo y desarrollando talento empresarial, talento minero, talento de tantas industrias, vamos a también poder lograr hacerlo, porque al final esto alguien tiene que hacerlo. Y creo que esos son los fundamentos más importantes que el hecho de que tengamos mucho sol, porque, insisto, Argentina al otro lado tiene sol, otros también tienen sol. Así que eso es como creo que es importante tener conciencia como país en lo que nos jugamos ahí.